como alguien de fuera nadie ve los cuadros torcidos en una casa, ¿no? Y eso me gustaba mucho ese símil. Y si al final nosotros vamos a muchas casas y vemos muchos cuadros torcidos y uno otro, Bueno, los miren tíos también. mucho. Y es verdad, eso que cuando muchas veces en el mundo empresarial y en la vida también hay que salirte, ¿no? Y ver las cosas. Arrepientes o dices, ay, me equivoqué en la carrera, pero nunca te vas a arrepentir de estar en la universidad, experiencia en sí, de vivir claro. el campus universitario, Total. de compartir piso con tus amigos, Bueno, eso por de la supuesto. independencia que te genera. Ya no es de compromiso, falta de la palabra dada, de coherencia, de lo que se tenía antiguamente, de que tú aceptes un trabajo y tengas que ir mañana a las 9 de la mañana y que te presentes. ¿A ti te remuneraban en ese entonces? Sí, a mí me parece fatal que no vamos, o sea, al final está haciendo un trabajo. O sea, es que ya aunque sea, el tiempo es oro. No sé si te digo que casi es mejor apostar por gente más mayor, por lo que decían, ¿no? De tienen No te van a fallar. no te van a fallar por el tipo de lo que decíamos. Sí. Tienen más. Bienvenidos y bienvenidas al podcast pedagógico, a Pedagógicamente Hablando. Para el que, bueno, sea su primer episodio y no sepa de qué va esto, pues es un podcast básicamente de educación, pedagogía y experiencias. Experiencias diversas, personales, académicas y profesionales también. En el día de hoy tengo una invitada especial, una invitada que con mucha experiencia y que nos va a hablar un poquito de su historia, sus comienzos en la carrera universitaria y, y bueno, ha trabajado en diferentes empresas por la península y actualmente está en Tenerife. Ella es profesional de recursos humanos, tiene mucha experiencia, y cuando digo mucha es mucha, así que, bueno, no me quiero dilatar más con la introducción. Vamos a hablar de todo, eso ya se los advierto desde el minuto 1. Así que, bueno, Elisa, muchas gracias por venir. Sé que tuviste ahí que ajustar muchas cosas, pero bueno, ya estás acá. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues nada, yo encantada de estar aquí, Nico, ya lo sabes. La verdad es que un día viendo Instagram vi a mi cuñado, que es el que se dedica al buceo, Alfonso, que ya lo habréis visto en otro podcast y si no, lo recomiendo. Y como pienso que nada ocurre de forma casual y de un tiempo a esta parte, a mí me gusta mucho también, y como hablaremos, luego profundizaremos el mundo de la comunicación, etcétera. Y estoy en un momento de mi vida también que pienso que tengo que hacer cosas que me aporten, que me gusten y que se me dan bien, pues llevaba un tiempo pensando que quería hacer un podcast. Y de repente me veo ahí a mi cuñado en un podcast y digo, bueno, ¿y esto? Y ya, pues bueno, hablando con él, llegué a ti, etcétera, y me apetecía mucho ver el mundo del podcast por dentro. Y por eso ya quedamos y empezamos a hablar y aquí estoy y la verdad es que me hace muchísima ilusión y bueno, si algún día tengo tiempo y lo saco, porque ya también hablaremos, que tengo 3 hijos y muchas historias, aparte del mundo profesional, pues me encantaría hacerlo. Y si no, pues he vivido esta experiencia contigo que me encanta y que, como te dije también, sobre todo, te doy la enhorabuena porque a mí me gusta la gente que hace cosas, y si hace cosas interesantes como esta, más todavía. Claro. Así que enhorabuena. Sí, yo creo que antes que nada, gracias por esas palabras. Yo creo que todo pasa por algo en esta vida. Justo fue lo de Alfonso, lo de tu cuñado, muchas situaciones que pasaron por ese momento de tu vida, que fue hace poco, y encima tenías en mente el proyecto de podcast que yo te animo, aunque vayas a hacer mi competencia. Bueno, no, porque al final hay podcast de todo tipo, para todo el público. Así que bueno, yo creo que nunca es tarde para empezar, para hacer lo que de verdad te apasiona. ¿No? Da igual la edad, da igual el momento, da igual la situación, siempre se puede. Bueno, vamos a romper el hielo con la pregunta típica del podcast, que es ¿de dónde vienes, Elisa? ¿Y cómo fueron tus primeros pasitos académicos? Muy bien. Bueno, lo primero me voy a sentir mayor, porque ya has dicho 2 veces, tienes mucha experiencia y nunca es tarde, ¿no? Y ya me he empapado, ¿no?, de tus podcasts y yo creo que quizás soy de la, no lo sé, no lo he visto todo, pero quizás soy de la que tiene más edad de los que han venido por aquí y quizás por eso tenga más experiencia. Entonces, mis inicios, pues yo soy sevillana, y bueno, pues estudié el colegio allí en Sevilla. Mi colegio, pues, es un colegio concertado, es un colegio religioso, es un colegio de curas, y es un colegio que me pillaba pues al lado de casa. En la misma calle donde viven y siguen viviendo mis padres estaba mi colegio San José, Sagrados Corazones,
o también le llamamos los padres blancos, ¿no? Porque los curas iban de blanco en aquella época, las cosas también fueron cambiando mucho, ¿no? O sea, para que os imaginéis, al principio ese colegio, no en mi época, era solo de chicos, era de cura, antes era pues muchos colegios de curas para los chicos, colegios de monjas para las chicas, ya era mixto cuando yo entré. Y bueno, ¿qué puedo decir del colegio? La verdad es que yo tengo un recuerdo muy, muy bueno del colegio. Era un colegio muy familiar, que te inculcaba muchos valores, académicamente era bueno, pero además también, y eso yo creo que lo piensas también después, ¿no? Te inculcaban mucho tanto el deporte, había mucho, bueno, tenía mucha tradición deportiva y hacíamos mucho deporte, como la parte artística, porque tenía una parte de teatro, o sea, tenía y tiene una Sí. escuela de teatro bastante importante. Me viene ahora de repente que en Navidad hacíamos un Belén viviente, bueno, te apuntabas el que querías, pero es un Belén viviente que en Sevilla es bastante conocido y todo esto, pues eran pues tradiciones de mi colegio que lo hacen, bueno, para mí lo hacían muy especial. Y luego hay una parte de mi colegio que ya solo por eso pues mereció la pena, ¿no? Y es que mis amigas actuales, y tengo 38 años, hablando de la edad, vienen del cole. O sea, yo tengo más amigas y tengo más grupos, pero al final mi grupo, mi pilar de amigas viene del colegio desde que éramos pequeñas, con lo cual ya solo por eso, si me preguntas cuál es el balance de mi colegio, es positivo. Y en la parte académica, pues la verdad es que también bien. A mí siempre, afortunadamente, me ha ido bien en el colegio. Y esto también yo creo que haces la reflexión luego ya cuando eres mayor, ¿no? O sea, yo creo que cuando eres pequeño, pues no te planteas No, lógicamente las cosas, vas, ¿no? disfrutas y Exacto. poco Va, te más. puede ir bien o mal, pero no cuestionas, ¿no? Yo creo que mira, hay una amiga mía del colegio que siempre dice, y me encanta esa filosofía, dice: "De un tiempo hay unos años de tu vida, hasta X años, que la vida son lecciones, ¿no? Pero que no te vas dando cuenta de esas lecciones. Y ya desde un tiempo, que cada uno podemos poner, pues no sé si a los 25, a los 30, tal y cual, oportunidades, ¿no? ¿Qué hacemos con todas esas lecciones que hemos aprendido?". Pues esto igual, yo iba bien, todo bien y no me cuestionaba o me planteaba mucho las cosas, pero luego a futuro, y si ya entraremos en distintas crisis existenciales que tenemos en la vida, te lo planteas y sí, a mí me iba bien académicamente porque soy una persona, creo que responsable, soy una persona que me gusta estudiar, que sé la importancia que tiene, que me gustan mucho las letras, entonces al final, eso también lo he pensado después. Yo creo que, claro, tus asignaturas cuando eres pequeño no es que todas sean de letra, pero es verdad que, aunque, bueno, por supuesto, una historia, un lengua es de letra, Sí, pero es que un conocimiento del medio, que se llamaba en mi época, al final, aunque haya parte más de naturaleza y de biología, también son letras que estás leyendo y que estás memorizando. Con esto quiero decir que a mí se me daba bien leer, se me daban bien las letras y por tanto era aplicada y siempre me iba yendo bien en el colegio. Sin embargo, luego he pensado que hay otras características que a lo mejor no las tenía tanto yo y sí la han tenido otros compañeros míos y les ha ido mal en el colegio académicamente. O sea, estoy pensando sí, incluso en un compañero mío de clase de toda la vida que era mal estudiante y ahora tiene una empresa de comunicación precisamente y publicidad y creo que le va claro. bastante bien. Sí. ¿Qué es ser mal estudiante para ti? ¿Cuál es la percepción que tú tienes de este chico o chica tiene como es mal estudiante? O sea, no es mía, al final las notas, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo en el colegio, pues primero, pues eso, los exámenes y las notas, yo siempre, afortunadamente los he sacado muy bien, nunca me ha quedado ninguna en verano y he sacado buenas notas, pues mal estudiante, pues era porque sacaba malas notas, suspendía los exámenes. Me acuerdo que era, porque he tenido que recordar y me gusta, ¿no? Que me invites aquí y recuerde, porque si no, no, Y esto es no, así, no esto te es da un por podcast del recordar. recuerdo y de Pues sacar esas cosas que uno lleva eso, dentro. eso es muy bonito, ¿no? Y porque hay cosas que ni has vuelto a recordar hace muchísimo tiempo. Entonces, como sabía que venía aquí, me dio por recordar, y había una actividad que hacíamos que era para aprenderte los verbos, o sea, los tiempos verbales, de los verbos, ¿no? Pues te cogen un verbo y decir, yo, o sea, el verbo, primera Sí. persona, segunda persona, tercera persona. O sea, muy memorizar, o sea, eso tampoco S- tiene tanto Y mérito. que tampoco era lo más divertido, ¿no? No, El tema de los verbos, los tiempos verbales, era un poco... pero fíjate, yo que soy de letras, hombre, divertido no sé si llamarlo, pero yo es que soy de letras, pues no me disgustaba. Mm, Bueno, pues nos ponían a todos en filas, que lo estoy pensando ahora, y digo, ahora no me pegaría que lo hicieran. Nos ponían todos en fila y te iban preguntando los verbos y luego el que no se lo sabía iba para atrás, para atrás. Entonces, muy sí, visual de los que están delante de la fila y los que están detrás de la fila. Y claro, debo decir,
pero no es por echarme flores, os lo juro, que yo solía estar delante. Claro. Y a lo mejor este compañero mío solía estar detrás. Bueno, pues ahora tiene una empresa de comunicación y tiene como 30 empleados. Mm, No sé quién es más. Entonces ahí entra en juego lo de los distintos tipos de inteligencia y tal, que creo que en esa época, y creo que ahora tampoco mucho, pero sobre todo en esa época, no, o sea, solo había un tipo de inteligencia, que era la inteligencia, vamos a llamarle más intelectual, más de letras, más de memorizar, sí, y que no es ni la única no, ni la más importante. no, no, no. No es el conjunto de inteligencia. Es verdad que hay muchos casos de éxito de personas que han dejado la universidad para abrir su empresa y una empresa multimillonaria, o han dejado el colegio porque, bueno, se pusieron a trabajar y son mentes brillantes, Mm, que a lo mejor en el colegio no les atraía ni la metodología, ni el estar sentado. total. Y yo creo que los colegios deberían como impulsar esas inteligencias no tan, por así decirlo, por decirlo así, favoritas, ¿no? Ujú, En sí, el sí, mundo educativo. totalmente. Porque hay muchas ideas brillantes que ya desde el colegio, a lo mejor con 10, 11, 12 años, que deberían potenciarse, ¿no? A lo mejor a través de proyectos, de talleres, de hacer cosas con esos chicos que muchos llegan, como el caso de tu amigo, pero hay otros casos Totalmente. que no. Que se pierden en el camino porque no han tenido Claro, esas es que también oportunidades. yo creo que hay dos tipos de mal estudiante, ¿no? El que no tiene resultados académicos, Ujú, pero tiene un buen comportamiento y tiene, bueno, respeta a los demás. Y hay otro que, para mí, que es el más grave, que es el que la lía en clase, que no ya. respeta, que molesta a los demás. Sí, Eh, sí. No era el caso, no era el caso. entonces, claro, hay casos y casos. A lo mejor en el caso de tu amigo, como bueno, me dijiste ahora que tiene un buen comportamiento, Mm, pero a lo mejor no le gustaba estudiar y es sí, válido, ¿no? sí, no era su tipo de. No Pero era lo que le atraía claro, eso. pero después con el tiempo vas encontrando tu camino, Mm, ¿no? Te despiertas o maduras o conoces a una chica que te hace mm. reflexionar sobre la vida o sobre tu Sí, futuro sí, o sí. amigos Sí, 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 total. y encuentras tu camino, ¿no? O sea, por eso no, el colegio es importante, claro, pero hay muchas más cosas fuera. Claro, yo ahí totalmente. Yo es que este es un tema que me apasiona además. Creo, también estoy de acuerdo contigo que al final encuentras tu camino, Mm, antes o después, de una manera más casual o más buscada, etcétera. Pero es verdad que, jo, vamos a intentar poner ese camino más fácil, porque yo misma soy el claro ejemplo que he tenido pues subidas y bajadas, que he tenido momentos de cuestionarme cosas, etcétera. Pero si desde pequeños pues eso, se fijan más primero en la inteligencia emocional, en mm, todos los tipos de inteligencia, poner el foco, pues eso, en que cada uno aprendemos de manera diferente, nos gustan cosas diferentes. También como he puesto muy bien a mi colegio y tiene muchas cosas buenas, por ponerle un toque negativo y lo sé más por mis amigas, ya te digo que a mí pues tuve casualidad, que tuve mm, suerte o por sí. ese cúmulo de cosas que te he No, dicho antes, claro, y ¿no? también te digo que a lo mejor tu experiencia es muy diferente a la de otra Claro, compañera. pues me viene a otra amiga mía que también era, bueno, o mala, tampoco mala estudiante, vamos a decir media, y fíjate que yo no lo había pensado así, y luego ya hablando alguna vez, pensaba, pues igual tiene razón, ella me decía, ella se cambió incluso de colegio en bachillerato, o sea, mi colegio, yo empecé en preescolar y acabé en bachillerato, o sea, toda la vida, ¿no? Y esta amiga mía, y alguna de ellas, de mi grupo, en bachillerato se cambiaron o sea, se fueron de mi colegio. ¿Por qué? Porque en bachillerato ya te cuenta la nota con la selectividad y querían estudiar algunas carreras, pues más de ciencia o sanitaria, que Sí. veían que mi colegio era bastante durillo y no les iba a dar. Entonces se fueron varias, ¿no? Y hablando con ellas luego a lo largo de la vida, porque siguen siendo mis amigas, o en ese momento vital, ¿no? Me decía Elisa, pero es que a mí me han puesto la etiqueta de 6, o sea, de que soy un 6 y es que no subo de ahí, aunque estudie, tal. Dice, tú ya como tienes la etiqueta de 9 tal. Y me quedé pensando y digo, pues igual tiene algo de razón. O sea, a ver, tampoco, no, o sea, yo creo que también me lo curraba para mi 9 pero sí, puede tener algo de razón que al final es además un colegio de toda la vida, que te conocen de toda la vida, y ya a lo mejor consciente o inconscientemente Sí. te ponen una etiqueta y no sales de ahí. Mm. Entonces, pues me pareció también una reflexión válida. Sí, cuando pasas muchos años en un cole, ya es algo familiar Mm, y también pasa como en las familias, mm, que a lo mejor la familia puede pensar que tú tienes la misma mentalidad de cuando tenías 15 o 18 años y a lo mejor te tiene, bueno, no sí, sí, sé, encasillado. encasillado en algo Ujú, que ya tú no eres así. totalmente. ¿No? Y pasa mucho, y imagínate en un colegio. A lo Mm, mejor el que saca 6 ya lo ven, bueno, no le gusta mucho estar estudiando, hacer las tareas,
y ya te encasillan y es difícil salir de esa etiqueta, ¿no? totalmente. En tu caso, eras chica de sobresaliente. ¿A qué se debe? ¿A qué se debía? ¿Apoyo familiar? ¿Eras responsable? Que desde ya una vista externa, Ujú. ¿por qué destacabas? Pues como te digo, yo creo que tuve en ese sentido un cúmulo de cosas buenas a mi favor. Uno, sí, por supuesto, una familia que estaba detrás, que estaba muy pendiente. Mi madre es profesora de colegio también, ¿no? Entonces, imagínate, mi padre es profesor de universidad, o sea, que, Lo tenías que venía de un mundo, estoy sencillo. pensando que venía de un mundo muy académico, ¿no? Al final, y para ellos, pues, por supuesto, los estudios son súper importantes. Fíjate, eso luego lo puede unir, que en esa etapa bien, pero luego hay otra etapa que, como tú ibas diciendo, lo de encasillarte o lo de crear unas expectativas que luego tienes que cumplir, pues esa puede ser la parte negativa. Pero para el colegio, pues genial. Mira, tengo un hermano de 3 años más que yo, también muy buen estudiante de siempre. Entonces, eso te lleva hacia ahí. ¿Qué más te lleva? Pues que creo que soy una persona autorresponsable y luego que, como te digo, yo creo que sí, que a mí, fíjate, yo también he estudiado luego ya profesionalmente, como te decía, los tipos de inteligencia pues a lo mejor hay una inteligencia que es más, como te digo, de letras y más la llaman intelección, que es como intelectual, pero intelectual no quieres decir que seas el más, o sea, a lo mejor yo para las matemáticas las sacaba, pero era lo que peor se me daba, los números. Pero esa parte de intelección, pues te hace ser aplicado, porque gustarte los libros, entonces al final te Sí, da igual el tipo de libro. Entonces, como te digo, al ser ese tipo de educación, juega a mi favor. A lo claro. mejor un tipo de educación que yo ahora defiendo, o sea, que a lo mejor la educación que defiendo, yo como estudiante quizá no sea de 10, en esa educación seré de 6, como mi amiga, no lo sé, pero un tipo de educación que fomente más pues la inteligencia rápida, la creatividad, los números, pues quizá jugara menos a mi favor, Claro, fíjate lo sí. que te Sí, digo. depende un poco el centro y la metodología que apliquen. En tu Mm, caso, el cole en el que estabas pues era perfecto para ti, mm, pero a lo mejor ibas a otro colegio justo. y ¿te gustaba ir al colegio? ¿Te despertabas por las mañanas y querías ir? Sí, la verdad que en general yo creo que sí, o sea, sí. Bueno, yo creo que vuelvo a lo mismo, creo que no te lo cuestionas mucho las cosas cuando eres un niño, ¿no? Pero vamos, en general, o sea, yo creo, o sea, si lo pienso, son muchos años, ¿no? De la vida, pero si lo pienso y hago un balance, pues como te digo, un balance positivo en el sentido de me va bien académicamente, tengo buenas amigas, un colegio familiar que está cerca de mi casa, todo bien, Qué más podías pedir, no? todo bien, todo cómodo. Las curvas llegaron Claro. después. Sí, que no es lo mismo estar a lo mejor en un colegio de las 3.000 viviendas, ¿no? Mira, que estás informado de Sevilla. Pues sí, la Claro, verdad es sí, hay zonas y que zonas que... sí, mira, eso lo puedo unir también con la vida actual. Al final yo creo que también he tenido una vida, gracias a Dios, y una infancia muy buena, en una familia muy buena, muy cómoda en todos los sentidos. Y oye, por buscarle una parte negativa a eso, cuando llegas a la vida adulta y te tienes que sacar tú las habichuelas en todos los sentidos, pues viene en curva y también lo pasas mal, la verdad. Sí, no, y hay que saber coger esas curvas, ¿no? Ujú, Porque la vida es muy larga y siempre vas a tener buenos momentos y malos momentos. ujú. Eh, bueno, te he apuntado la carrera de Derecho, que, ¿cómo empezó? O sea, bueno, letras 100%. Pues sí, pues más o menos, sí, parece que fue como el paso natural, ¿no? Porque al final tenía claro, yo eso sí lo tenía como muy claro siempre, que no me gustaba y tampoco la suspendía, pero como te digo, las matemáticas la que menos me gustaba. Y no te he dicho que mi madre es profesora de matemáticas, justamente, Ah, y me ayudaba y tal, pero la sacaba, pero tenía clarísimo que no me gustaban los números. Entonces sí, siempre por letras tal y cual. Sí que me pensé alguna otra carrera que yo no quiero decir, yo pienso, no hay que arrepentirse de nada en la vida y todo, pues al final trae aprendizajes y se puede, también soy muy partidaria de defender que puedes cambiar, sí, reinventarte, etcétera, etcétera. Pero bueno, que si lo pienso ahora, claro, con 18 años es difícil tomar esa decisión que por una parte digo que es muy importante en tu vida, pero tampoco es la trascendental, que si alguien se ha equivocado, y he visto otros podcasts, fíjate, mi propio cuñado, que también estudió Derecho, que digo, mira, ahí tenemos eso en común y que luego considero que no le gustaba. En eso nos parecemos, ¿no? Pues eso, que con 18 años es difícil. Entonces yo ahí el consejo que daría es, de verdad, intenta, elige lo que te guste de verdad. Sonará muy romántico, muy naif, pero es que es verdad. O sea, porque al final creo que la vida da muchas vueltas y puedes encontrar la manera de enfocar eso que te gusta de una manera u otra. Yo creo que sí los tiempos han cambiado en ese sentido. Fíjate, ahora incluso con las redes sociales, tú estás haciendo un podcast
que, oye, a lo mejor te dedicas profesionalmente a eso dentro de unos años o no, quién sabe, sí. pero que hay más oportunidades. Yo creo que antes todo estaba más encasillado en eres abogado o eres médico o eres tal, y sobre todo para la generación anterior, ¿no? A lo mejor de mis padres. Creo que si hay algo bueno de este momento, ¿no? De globalización, nuevas tecnologías, etcétera, es que haz lo que te gusta y luego Sí. ya ves cómo lo enfocas, ¿no? Pero en ese momento, pues nada, letras, venga, ¿qué estudio? Pues tenía periodismo, por eso a lo mejor al final cuando te gusta algo, de verdad, eso sí lo he aprendido, las cosas salen Y se un día u nota. otro. Cuando algo te gusta, Se nota se eso, nota. eso lo tienes clarísimo y sale en algún momento. Entonces pensé periodismo y pensé también psicología, que era así a caballo, ¿no? Entre, bueno, una asignatura que también, o sea, es una carrera, ¿no? Que es sanitaria, pero bueno, tiene esa parte que a mí me encanta, o sea, a mí lo que me llena o lo que me llama, mejor dicho, es el tema del comportamiento humano. O sea, yo, y luego lo he estudiado mucho, no la carrera en sí, pero a mí me encanta estudiar el comportamiento humano, por qué nos comportamos como nos comportamos, etc. ¿Qué pasa? Sí, las pensé, pero ahí fue mi parte, responsable o seria o tal, y la parte, y no voy a culpar a mi familia, que los pobres, tampoco es que se metieran, pero creo que inconscientemente mi hermano había estudiado derecho y yo sé perfectamente que mis padres, entre esas 3, les gustaba más derecho. Tiraba más por derecho. No hubieran dicho nada, estoy segura, pero bueno. Y como tampoco, pues en ese momento, o sea, si ahora le pudiera hablar a mí yo de 18 años, le diría: "Sí, sí, sí, métete en psicología". Pero en ese momento tampoco es que yo lo tuviera clarísimo. Entonces, al final dices: "Mira, derecho es una carrera que tiene como un abanico muy amplio, genérica, que luego a lo mejor, pues ya tal y cual". Venga, pues Mm, derecho. Entonces, por claro, eso sí. estudié derecho. No, y además el tiempo de reacción es mínimo porque acabas la selectividad Es verdad, y la ya tenés nota que y estar ahí, o mm, sea, es un verano corto, corto y ya mm, empezar la carrera y también con 18 años que es difícil. sí, igual yo siempre aliento a que, a que los chicos y chicas estudien, ¿no? Porque sí, a lo mejor te arrepientes o dices, ay, me equivoqué en la carrera, pero nunca te vas a arrepentir de ir a la de estar en la Como universidad, experiencia en de sí, vivir claro. el campus universitario, Total. de compartir piso con tus amigos, Ah, bueno, eso por de la supuesto. independencia que te genera el hecho de irte, bueno, no sé si en tu caso te fuiste de casa, pero bueno, muchos y muchas Sí, estudiantes se tienen que ir sí, sí. a... Sí, la experiencia en sí universitaria como una experiencia en sí, da igual la carrera que estudie. Bueno, en mi caso no me fui, es verdad, porque, claro, yo soy de Sevilla y allí, pues, la universidad estaba muy bien. Mi padre trabajaba en la universidad y, bueno, y mis amigas todas se quedaron al final. En Sevilla es que casi como vivir o sea, no es muy común que te vayas a otro sitio, ¿no? Ya tendría que ser algo que estudiaras algo muy específico. Entonces me quedé en Sevilla, efectivamente, y me quedé en mi casa, o sea, que no es lo mismo. Por eso me llegó después. O sea, no es lo mismo en el sentido de que por eso lo de elecciones, oportunidades de mis amigas, de que decía mi amiga, llega un poquito después, porque la etapa de la carrera para mí, pues normalmente todo color de rosa, porque, Claro. o sea, tienes la parte chula de, como tú dices, vale, me quedo en mi ciudad, pero al final es una nueva experiencia, Ujú, mundo sales. universitario, empiezas a salir, a entrar. Pues yo creo que yo te podría decir que la etapa de la carrera me parece una etapa, o sea, muy buena y muy de explorar y encima en mi caso, vuelvo a lo mismo, sí vivía en mi casa, pues al final eso también es cómodo, pero a Mm, la vez tienes tu libertad y sí, bueno, estudias, pero también, pues, las claro. fiestas universitarias y ese Sí, ese tipo de cosas, claro, ¿no? pero en tu caso a lo mejor no viste ese cambio Pero drástico no fue de tan cambio acabar brutal. bachillerato No, con los padres, en casa de los padres, y después ya te vas al primer año de universidad a no, vivir no, con los no. compañeros. Eso me Entonces, llegó después. claro, sí. Entonces yo creo que hay diferencias, ¿no? En esa experiencia, que a lo mejor sí la viviste, claro, pero Sí, no que la no. sentiste tan... O sea, al revés, casi me quité la parte, o sea, no te voy a decir traumática, porque también es bueno irse fuera, que luego me fui Sí, y es buenísimo, ¿no? Pero en el sentido de que tenía todo lo bueno, porque la libertad la tenía, joder, ya tienes 18 años, estás en la carrera, tampoco tus padres van a estar ahí viendo si sales de más. Bueno, a lo mejor claro. sí te pasas un poco, pero no. Y encima era buena. Vuelvo a lo mismo, o sea, la carrera color de rosa, porque la carrera la saqué muy bien. O sea, a mí la carrera o sea, me gustaba estudiarla. Luego ya Aplicarla. aplicarla fue el problema. Entonces, de hecho, quizás no llegué a tener crisis en la carrera, los primeros años mejor que los últimos, porque los primeros años, claro, yo vuelvo a lo mismo, yo creo que a mí me gusta la parte, me encantaba filosofía del derecho, me encantaba romano, me encantaba los que le gustan menos a la gente, porque son más de codos, pero pues eso, a mí me encanta estudiar ese tipo de cosas, pero menos prácticos. Eso al final no te vas a dedicar, o constitucional, como no, o sea, son cosas como que el día a día es más civil, Sí. administrativo,
Y esos son quizás los que me gustaban menos. Y es verdad que, claro, el primer, segundo año de carrera son esas más genéricas, más de base, ¿no? Y creo que me gusta mucho, pues eso, estudiar. Pero luego ya la aplicación, ahora ya métete en un civil, en un administrativo, Sí. eso me gustaron menos, que eran al final de la carrera, pero bueno, también lo saqué y más o menos, pues como te digo, la carrera bien. El problema o por llegar a la primera crisis existencial fue cuando termino la carrera, o ya cuando estaba terminando estaba oliéndome que digo: "Vale, ¿ahora qué?". Y bueno, hice unas prácticas en un despacho de abogados y ahí, o sea, pensé que no me gustó nada. O Es que sea, esa es la gran prueba de fuego. O claro, sea, ir a las sí, prácticas, pues ¿no? ahí fue cuando dije: "Buf". Porque, bueno, lógicamente también es verdad que empiezas de práctica, no te van a dar cosas superinteresantes, pero claro, te das cuenta, que al final el derecho, pues, en este despacho, por ejemplo, te encasillan en una cosa que me acuerdo perfectamente que lo veía todo como muy aburrido. O sea, eran procesos monitorios, que era cuando la gente, se me acuerdo lo del monitorio, que además, claro, era con la crisis, que encima me daba pena si lo pensabas, porque era, la gente que no había podido hacer frente a deudas y tú le pones una demanda, de un proceso monitorio para empezar a embargarle bienes. O sea, Entiendo, ese sí. era mi día a día. Aparte ya de aburrido, porque al final si lo piensas, todo como un poco administrativo, no hay que pensar, al final tú tienes un ejemplo de formato de carta y tampoco te Una una plantilla, plantilla cambiar nombre, eso, DNI o NII. exacto, es que hay muchas cosas que tú dices, bueno, al final, que yo entiendo que ese es el inicio, que no, por Dios, Sí. que mi hermano es abogado y que, a ver, que hay cosas superinteresantes. Pero claro, en esos inicios, pues yo decía: "Pues esto es un aburrimiento". O Claro. sea, me aburre, no me llena, no es que me llene el propósito, es que me parece mal, no me parece mal, a ver si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero es feo. O sea, Sí. Sí, claro, tú te cuestionas, ¿qué estoy aportando? que estoy aportando al revés, es que es algo malo, que hay que hacerlo, pero es malo. Entonces ahí Que lo haga otra persona que la mejor. otra persona no quiero pensar, porque alguna vez te llamaban al despacho, yo, fíjate, becaria, te llamaba alguien llorando porque le estaban embargando algo y yo decía: "Dios mío", o sea, me sentía hasta mal. No. Entonces, pero bueno, que ya no es eso, sino que vi que no me llenaba. Y es verdad, vuelvo, si al final ves un poco la guía del camino, pues tu hermano y mi hermano había, después de la carrera, había hecho un máster de asesoría jurídica. Al final estaba muy bien hacer un máster para, bueno, pues tener más currículum, especializarte y tal. Ya empecé a ver ahí, digo, bueno, voy a hacer el máster por lo menos, así salgo de los monitorios. Y ahí es cuando vi la luz, porque en el sitio donde hizo el máster, que en Sevilla es muy conocido, que ahora soy profesora del máster, el Instituto Cajasol, no Ay, qué solo chulo. estaba, no solo estaba el máster de asesoría jurídica que hizo mi hermano, de hecho, bueno, ahora ya a día de hoy hay como 8 o 9 máster, y estaba el de recursos humanos. Y esto es como las cosas de las casualidades de, yo recuerdo abrir esa revista del máster con los distintos máster, asesoría jurídica, que era el que pensaba que iba a hacer, pero el Sí. camino marcado, ¿no? Y ver el de recursos humanos y de repente La encenderse, luz, sí, ¿no? ver la ¿Viste la luz de luz? decir: "Ostras, a lo mejor esto es, la manera de", sí, o sea, además tenía todo el sentido porque decía: "¿Qué tipo de carrera?". Bueno, podía ser el que quisiera, ¿no? Pero, casi todo el mundo era o de derecho o de psicología. Y Claro. digo, claro, digo, pues genial, así me cubre esa parte, esa espinita que yo tengo de psicología. Y entonces hice el máster, fue un año de máster y fue un año precioso, o sea, me encantó el máster, fue como mucho más práctico, veías ya como más la realidad y ahí es donde vi que un poco, porque es verdad que con los recursos humanos, y si no ahora hablamos, pues la gente se lía un poco, porque yo creo que es un abanico muy amplio y muy diferente, porque al final recursos humanos tiene una parte muy jurídica, pues mira, que me hizo entrar por ahí porque yo venía de derecho, porque al final si lo pensamos, recursos humanos es, las personas en las empresas, tan amplio y Sí, sí. genérico como eso, ¿no? Entonces, las personas en las empresas, ¿qué hacen? Pues al final hay una parte jurídica, pues de contratación, de nóminas, etcétera, que eso que, vamos, es una gran parte y una parte importante, y yo diría que es la parte, que se tiene que dar sí o sí. O sea, al final, si tiene una empresa, pues la gente, tiene que cobrar una nómina, tiene que hacerle un contrato, etcétera, etcétera, y esa es la parte más jurídica, y la llaman la parte como más hard, más dura, y es la que me gusta menos y a la que es la que me hizo entrar, pero entonces me fui para el otro lado, que es la parte más de psicología, que es la parte de desarrollo de personas. Al final, las personas en las empresas hay que motivarlas, hay que formarlas, hay que desarrollarlas. Y ahí se me abrió un mundo, que además el máster lo hacía muy bien porque tenía como 50-50, o sea, 50 cargas jurídicas, que encima yo, los psicólogos lo pasaban mal, porque claro, no habían estudiado derecho, Pero en tu caso era yo como... la llevaba bien, pero lo que me daba luz era la parte de desarrollo de personas y ahí es donde vi, digo, esto es lo mío y me encantó el máster. Claro, sí. Sí, cómo te cambia la vida, ¿no? De repente ver un máster de recursos humanos, se te abren los ojos y Sí, sí, decir, sí. esto sí. Menos mal. Eh, y encima ahora nos vas a contar muchísimas cosas del mundo de los recursos humanos. Ujú. Em,
Pero bueno, quería hacerte una pregunta ahora como de la parte que menos te gusta, Vale. que es lo de las nóminas. Ujú, ¿De quién es la obligación? Evidentemente será bueno, del trabajador de leer la nómina, ¿no? No sé ujú. si en recursos humanos tienen alguna cierta obligación o algo de que los demás entiendan las partes de la nómina, ¿no? De lo que te quitan, de lo que no te quitan, Pues, vacaciones, esto y ujú. lo otro. No traje una nómina, o sea, tendría que haberla traído, Ah, pero pues mira, es una buena pregunta porque es verdad que, o sea, no es a lo que me dedico y además es como huyo de ello, esto es como lo de los monitorios, huyo de las nóminas, huyo de los contratos, pero bueno, que al final es verdad que son cosas básicas que no ya por recursos humanos, sino que deberíamos saber todos, ¿no? Yo creo que realmente debería darse más el formar o informar al trabajador de su nómina porque es un derecho, pero también una obligación conocerlo. Y la gente, creo que hay muchos temas, fíjate, también te digo que yo creo que hay muchos temas muy básicos que la mayoría de las personas, y vuelvo al colegio, deberían enseñarnos, porque yo misma tengo lagunas de cosas muy básicas porque nadie nos la ha enseñado, ¿no? Entonces, una nómina, hombre, yo ahora que cuando lleguemos estoy trabajando en una gran empresa, hay un departamento, claro, como es tan grande, al final hay departamentos para todo, hay un departamento que lo que hacen es llevar la nómina y en mi empresa lo hacen muy bien porque al final tenemos una plataforma, una aplicación donde tú te metes y tú ves tu nómina de todos los meses y viene muy bien explicadita qué bueno, qué lo bueno. que te dan, lo que te quitan, etcétera, etcétera. Entonces ahí está muy bien. También he trabajado en empresas más pequeñas que no es así, que a lo mejor he necesitado la nómina, lo típico, la necesitas para comprarte una casa o O un algo, pues se coche, lo la que pides sea. al de administración, te la da, pero aquí es como muy fácil porque la tienes muy disponible. Y lo que decías, que es un tema interesante, de lo que te dan y lo que te retienen, mira, hace poco justamente ha estado de actualidad, lo puedes buscar cuando tú buscas y lo pones, que decía, era alguien de la Confederación de Empresarios o algo así, unas publicaciones, unas declaraciones que decía, y me pareció bien, que como idea, ¿no? Que la nómina, o sea, no sé si decía que fuera en la nómina o yo creo que la nómina vieran, no, vale, ya sé cómo lo decía, que cuando claro, a ti te dan la nómina directamente y claro, lo que te llega, claro, es lo que decimos el bolsillero, ¿no? Pero realmente la empresa se está gastando muchísimo más Claro, dinero en sí. ti, pero muchísimo. Estamos hablando de si, un ejemplo, fulanito cobra 1.000 euros. Sí, Para la empresa, ¿el doble quizá? pues el doble, el O. doble. Sí, que depende también de las franjas y tal, pero hablamos del doble, perfectamente podríamos hablar. No. Entonces, decía eso, que la empresa te pagara lo que fuera y que luego tu trabajador fueras el que se lo dieras al Estado. Esto es un tema muy polémico, que tampoco quiero entrar en Ah, polémica, vale. pero ¿cuál es el objetivo? Pues que vean que el empresario sí está pagando un sueldo X, no vamos a decir más bueno o más malo, pero desde luego mucho más bueno del bolsillero. Entonces, te está pagando eso y luego tú, trabajador o ciudadano de a pie, igual, pues págale mensualmente al Mm. Estado X para que tú veas todo lo que se lleva el Estado. Que yo no entro en la polémica, que no quiero entrar en polémica, porque bueno, al final, a ver, es que vivimos en un Estado de Derecho, pues un Estado del bienestar y todos formamos parte de esta forma de actuar. Que eso no es que eso se lo lleva la sanidad, la educación, etcétera. Pero bueno, quizás sí creo que es una manera de que los empleados no son tan conscientes que el empresario se gasta mucho más en ti. Claro, igual que hay trabajadores que pueden cambiar ese porcentaje de retención que mucha gente no sabe. No sé si en los contratos ya es, no sé, está como puesto por poner 10%, como por defecto. Claro, O cada caso es diferente. ¿Tú sabrías la decirnos, verdad que no? ahí me pillas un poco. Yo creo que sí está como por defecto algo, pero creo que ya ahí o cada empresa, es que no lo sé, que tú podrías, porque lo que sí sé que está relacionado con eso, es el tema de, hay veces que tú sabes que las empresas, además de darte la nómina o el salario en dinero, pues te dan como beneficios sociales, le llaman. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú eres mi empleado, aparte de pagarte una nómina, te pago, por ejemplo, un seguro de salud, te pago ticket guardería para tus hijos. ¿Por qué se hace eso? Porque, claro, eso, es más beneficioso para ti y para la empresa fiscalmente. Claro, y sí, se veía mucho. Yo estuve en Madrid y había mucha gente que me decían, bueno, compañeros del máster, ay, tengo ticket restaurante, O que me ticket lo dieron restaurante, en justo. el trabajo. Pero era muy habitual. Y Sí, eso tiene un porqué, como estabas eso tiene comentando. ese porqué, porque esto es como todo, aquí nadie supongo que nadie regala nada, No. con lo cual creo que a todas las partes les viene bien y es ya no, o sea, no entro en la letra pequeña en el detalle, porque esa es la parte hard que no me gusta, ¿sabes lo que digo? La parte aburrida, pero Por eso, empezamos por la parte entiendo que menos te gusta y después ya exacto. pasamos a.
Pero entiendo que es por, o sea, entiendo, ¿no? Claramente es por eso, ¿no? Es porque porque fiscalmente es mejor para ambas partes. O sea, porque así, bueno, pues pagamos menos impuestos. En vez de pagarte en dinero, te pago en ticket guardería, en Ah, ticket restaurante, bueno, y en todo lo que se no, nos no ocurra. sabía Claro, porque eso. eso no lo tiene. Claro, si te pago más, eso, imagínate, que puede ser tu salario de 2.000 euros, solo eso, o no, te voy a dar un salario de 1.500 euros y 500 euros te lo doy, pues un ticket Claro. restaurante guardería, lo que te convenga. Sí. Entonces, Ah, ajá, no claro, sabía ese truquito, ¿eh? Claro, claro. cuanto más cobres, más impuestos vas a Exacto. tener que pagar y más te van a retener. Eso, ese es Claro, el claro. tema. Sí, el tema este, yo creo que también hay mucha gente que tampoco se interesa, sino que Mm, venga, ¿cuánto cobro? Esto se acabó. mm, Igual que ahora muchos, cuando hay ofertas de empleo, ¿no? Te dicen, no sé, 1856 brutos, ¿no? claro. Está bien. Mm. O no te pueden decir cuánto es el neto. O sea, o hay empresas que sí, ¿no? Claro, sí, ese es otro tema que nos pasará en esta empresa que yo lo entiendo, que mucha gente al final lo que me interesa es el bolsillero, ¿Cuánto me va a entrar? pero es que realmente no, eso pasa ahora en mi en mi empresa actual, que lo preguntan, pero es que no te lo quieran decir, es que no te lo pueden decir, porque si eres tú único, depende. Si tuvieras hijos sería uno, si tuvieras una casa en Claro. posesión, otros. No, es que no te lo pueden decir. Claro, sí, sí, pero es verdad que hay empresas que te ponen ya el salario neto, ¿no? Y Ujú, uno dice, pero ujú. ¿cómo Claro, puede pues ser esto? no sé. ¿Sabe? Entonces, bueno, Será una estimación, no sí, sé. sí, sí, un poquito por arriba, por abajo, Mm. pero es verdad que el tema este de los contratos es como para hacer un episodio aparte Sí, todo. porque a mí me interesa mucho, porque al final cada mes uno cobra Mm, y después hay gente que dice, ay, este mes cobré menos, ¿por qué cobré menos? ya. Y a lo mejor por incertidumbres o por miedos no pregunta, no No, llama a... yo a eso sí invito, que creo que vamos, que se puede preguntar perfectamente y que Claro, no sí, hay no problema. pasa nada. Ahora vamos a pasar a la parte que más te gusta, que es ¿no? La parte blanda, ¿no? De los Vale. recursos humanos, que a mí también me interesa como pedagogo, que Claro. trabajo con niños, con adolescentes, bueno, con cualquier persona, está muy relacionado con esa gestión, ¿no? De personas, de talentos, de proyectos. Ujú. Cuéntanos, Elisa, o sea, ¿qué es esa parte blanda y si has tenido experiencia relacionada con ese campo? Pues sí, te lo uno un poco siguiendo un poco mi cronología y mi carrera profesional. Cuando acabo el máster de recursos humanos, tuve la oportunidad de empezar unas prácticas en Deloitte, que es una empresa muy grande, Top. es top, la verdad. La llaman, mira, las Big Four, las grandes cuatro. Uh, Las grandes ¿Cuáles cuatro son? son Deloitte, Pricewaterhouse, Ernst Young y KPMG. Seguro que os suenan. Todas son de fuera, por lo que veo, ¿no? Bueno, claro, todas son internacionales, todas están en España, pero Claro todas que, no tienen el origen en España, todas son ah, internacionales. O sea, las Big Four es como las grandes cuatro, y son las grandes cuatro porque, bueno, al final son empresas de lo que hablábamos antes, de asesoría, consultoría, pero de muchos temas. O sea, de auditoría, que es de lo que más casi puede ser que se conozca. Bueno, pues, por ejemplo, la parte de auditoría, pues son auditores financieros que ayudan a otras empresas a auditarlas financieramente, los números, etcétera. La parte de asesoría jurídica, pues asesoran jurídicamente a otras sí. empresas. Y la parte mía, luego hay una parte de consultoría, que consultoría también lo que te imagines, es que ahora mismo hay consultoría medioambiental, Están en ¿sabes? todos Es lados. que de lo que Son quieras. transatlánticos, son Claro, cruceros sí, de sí, recursos humanos, de todo el sí, campo. claro. Y luego, pues, está la parte mía en este caso, que es consultoría de Ujú, recursos humanos. Entonces, a estas cuatro le llaman las grandes cuatro y eso, son internacionales, son gigantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo, pues, tengo la oportunidad de empezar mis prácticas en Deloitte, en Madrid. Y nada ahí mal, hago ¿eh? Nada mis mal para no, empezar. nada mal, ahí empezó mis años dorados luego. Pero, y ahí un poco lo que hablábamos antes, a lo mejor a mí, pues fue un poco más adelante el irme a otra ciudad, claro, pues eso hasta, bueno, cuando acabo la carrera bueno, me he saltado que me fui de Erasmus también, me fui de Erasmus. Eso Ah, no es que algún podcast que he visto también se han ido de Erasmus y también yo lo recomiendo enormemente. Yo creo que y más en mi caso, lo que decías, como yo no había cambiado de ciudad, claro, creo que mi salto fue el último año, en quinto de carrera. O sea, lo tenía claro que lo quería hacer y en quinto de carrera me fui a Inglaterra de Erasmus. Me fui a ah, Lancaster, que es un pequeño, bueno, una ciudad pequeñita, universitaria, tenía también todos los ingredientes, que está cerca de Liverpool y de Manchester, que eso sonará más, que Liverpool es la tierra de los Beatles. exacto. Y nada, fue una experiencia, bueno, Ah, ese fue brutal. tu gran salto. Eso fue mi gran salto. Eso, la verdad es que el Erasmus siempre lo Mm, recomiendo. Como decías antes, como lo de la experiencia universitaria, como experiencia de vida, o sea, que me mm, da igual. Yo creo que sí, la parte académica en el Erasmus da un poco igual, o sea, yo creo que al Erasmus hay que ir a aprender el idioma mm,
y aprender la experiencia vital. Sí. Y irte a otro país tan diferente. Yo en mi caso, pues eso, ya aunque sea el clima, ¿no? De un Sevilla más caluroso a un Inglaterra allí, esa quizá a lo mejor la parte más dura, ¿no? Del clima, pero tan diferente, o sea, Sí. pero lo recuerdo como con mucha nostalgia. O sea, yo de hecho cuando, cuando estaba allí, pues mira, me has hecho recordar, pensaba, algún día que ahora cuando esté casada y tenga hijos, los traeré a Lancaster, que no lo he hecho, Bueno, y, ya no y deberías. quiero llevarlos porque, mira, no sé si habéis visto la película Billy Elliot, ¿la has visto? De Sé este cuál chico es, que que era, sí, 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 bailaba. sí, sí, está muy, se rodó donde, por ahí o no? Se rodó en un pueblo de Inglaterra que yo estuve mucho tiempo pensando que era Lancaster, que es donde yo estuve, que no era ¿No Lancaster. era en Londres, no? Sí, O debe ser por ahí. O sea, creo no en que... Londres, porque era como un pueblo pequeño, pero lo que te venía a decir es que Lancaster era, o sea, cuando vi esa película, era como muy lo que sale en esa película, ¿no? Esas casitas inglesas ¿De de dos colores quizá o no? plantas. ¿Eran de colores así? Sí, o sea, sí, de colores y luego pues esa casita como muy para arriba, con moqueta, no sé, es que Típica de, muy típica ¿no? inglesa, Sí, que tienen como característica. muy característica, como para abajo también tienen un sótano. Y nada, pues para mí ese año, pues el resumen, pues un año en el que pues eso, aprendí a vivir sola, fuera, me lo pasé muy bien también, hay muchas Sí, fiestas y aprendí el idioma y un año que claro. recomiendo. Sí. Y entonces, vale, pero Mm. luego volvemos, el máster. Y nada, cuando me voy a Madrid, es verdad que me había ido un año a Inglaterra, que ya había estado un año fuera, pero al final Erasmus es Erasmus, eso es como otra realidad. Era muy como si otro mundo, estás en otra, Sí. una Sí, es burbuja. una burbuja, es que, ¿sabes? Y porque también sabes que tiene fecha de caducidad, o sea, claro, eso es el año, yo me fui un año entero, o hay gente que se va medio año, Sí. pero es eso, 9 meses y punto. Entonces ahora ya me fui a Madrid a hacer unas prácticas a Deloitte y la verdad que esa experiencia también buenísima, lo que tú dices, por la puerta grande en el sentido de la empresa, una empresa muy chulo, muy de gente joven, que también te digo que también me hace gracia. Luego ya, a toro pasado también ves lo que tú admiras, también dices, bueno, también tenía sus cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo que me hace gracia, ahora, pienso que mis padres me iban algún fin de semana, iban a verme, ¿no? Y a lo mejor iban a recogerme allí a Madrid, a Torre Picasso, que es una de las torres así más grandes allí, y decía mi padre, es que solo salen niños de chaqueta que parece que están haciendo la comunión. Porque claro, se nutren mucho de gente joven que te da todas las horas del día, que te da toda la implicación, toda la motivación. Y también aquí es un win-win, aquí todo el mundo gana por todos lados, Sí, sí, como acá al hablábamos. final, aunque... Pero chicos de prácticas, me estás Claro, diciendo. sí, tanto de práctica o Trabajando. ya empezaban a trabajar, pero pues claro, típico con 23 años, 24, pues al final son personas, o sea, todos ganan, vuelvo a decir, todos ganan. ¿Por qué? Porque Sí, esas personas quieren coger experiencia, lo que quiero decir es que con un salario menos sí. grande, pues tienes a un chico o una chica muy implicado, muchas horas y sacando mucho Claro, trabajo. sí, sí. Pero ese chico o esa chica, que bueno, que una era yo, pues se está nutriendo también para el currículum, de la Todo. experiencia y de Sí. todo. O sea, al final Claro, todos ganan. sí. Por ejemplo, ¿qué te parece a ti? No sé si ahora ha cambiado, ¿no? Que antes los becarios, y bueno, no sé ahora, que no esté remunerado. ¿A ti te remuneraban en ese entonces? Sí, a mí me parece fatal que no, que no vamos, o sea, al final está haciendo un trabajo. O sea, es que ya aunque sea, el tiempo es oro. O sea, yo ahora que lo valoro mucho el tiempo, que sí, que será menos cualificado, que tienes menos experiencia, que tal, pero a mí eso siempre me ha parecido mal y de hecho, afortunadamente, mira, te digo, cuando estuve en el despacho abogado ese de los procedimientos monitorios, antes de ese, yo estaba como viendo a ver dónde me podían coger y tal, y me salió uno que no, miento que sí, que no, era sin remuneración, pero yo seguía buscando, hombre, no soy idiota. Entonces yo estuve en ese y nada, estuve apenas, gracias a Dios, 10 días en el anterior y me salió este que sí me remunera, que sería nada, pero es algo, Sí, aunque algo, sea aunque sea simbólico. para Y el sentirte bien, autobús, claro, aunque sea. sí, y sentirte bien. Y entonces me acuerdo, mira, eso no me había acordado, ahora que me has que claro, pues yo le dije en el que estaba, que a lo mejor, ya te digo, estuve 10 días, digo, mira, voy a dejar porque voy a otro que además me remuneran. Pues esta era una mujer y le sentó como fatal y me dice, bueno, pues nada, vete allí a hacerte rica. Y yo pensando, pero si es que Mm, no me voy a hacer, ¿cómo me voy a hacer rica? Si yo, ¿cuánto me daría el otro? 200 euros, no lo sé. Digo, no me voy a hacer rica, pero ya solo por la satisfacción personal de poder, y además ahora que lo dices, iba en autobús, de poderte coger el autobús y luego salir bien con tus amigas sí. y poderte pagar tu copa, me Mm, parece sí. que sí. Con lo cual, contestando a tu pregunta, a mí me parece mal y luego ya a lo largo de mi carrera ya no me ha pasado más. Y cerca, y me acuerdo, por ejemplo, estando en Deloitte, pero cuando ya yo llevaba años que hemos cogido algún
persona de práctica, no, en Deloitte siempre te pagaban y, no sé, teniendo esta conversación con mi jefe, me decía mi jefe, no, o hubo una oportunidad, no me acuerdo, a lo mejor imagínate una escuela de negocios o alguien que al revés te decía, no, no, te mandamos a estos chicos, pero de verdad que no tenéis que pagar. Y me decía mi jefe, el que era mi jefe entonces, mi primer jefe, que también me marcó mucho, no, no, es que no quiero, no, o sea, prefiero que no, yo no quiero que venga aquí nadie sin pagarle nada. Claro. Porque con qué autoridad, y tampoco no me gusta la palabra autoridad, pero le pido yo algo, Mm, aunque sea que me haga una fotocopia si no le estoy dando ni. No, sí. o sea, Sí, que me porque a parece lo mal. mejor te decía, no, que te pagamos con la experiencia, con la oportunidad de estar aquí, pero el tiempo vale oro. Lo que pasa es que antes uno no se da cuenta de eso, con a lo Ya, mejor 23, ya, 24, no se da cuenta del valor del tiempo, ¿no? Y que tu esfuerzo vale, aunque estés aprendiendo, mm. pero algo te tienen que... Yo creo que ha cambiado eso, no lo sé, tendrá que fijarme bien, pero creo que hay muchas empresas ya que cuando estás de prácticas, pues te Es que yo pagan creo, algo. claro, también estoy pensando ahora también que depende también del formato, porque a veces es como que vienes de una escuela de negocios o de un máster o de una que ellos, claro, como que lo ofrecen como parte de la formación. Ahí a lo mejor está el truco, ¿no? Entonces, Claro. sí tienen como un convenio y casi que no le Eso. puedes pagar. Claro que al final, ya ahí yo me pierdo, pero como que, ahora estoy pensando en como que no, porque es que es una parte de. Es que no puedes aunque quieras, quiero Claro, decir. sí. Sí, porque hay Una dos parte del tipos. convenio, claro. Claro, porque si es un convenio con la universidad, no sé hasta qué punto están atados de pies y manos, o no Claro, sé, pero después está el tema este que tienes una beca de trabajo, que ahí sí a claro. lo mejor te pagan menos por el tipo de contrato, Ahí es pero te donde digo que pagan. no estoy que eso debe pagarse siempre. Y ya lo otro es verdad que ahí ya me pierdo, que es que a lo mejor hay No, ocasiones que no se puede porque es parte de tu claro, formación. sí. Bueno, ahí estamos ahí un poco en el aire. ¿Y qué hacías en Deloitte? O sea, ¿Qué no hacía? o ¿qué proyectos puedes destcar? Porque yo, bueno, Sí, fueron sí, muchos, sí. bueno, muchos no, fueron algunos Sí, años. fueron 5 años y bueno, pues resumidamente, entré en Madrid en la parte más de selección interna, que ahí aprendí muchísimo, de selección de la gente que iba a entrar en Deloitte, pero luego, realmente, que ahí te dejo la cronología de mi vida, ahí estuve, por eso también se me hizo cortito, estuve 6 meses y a los 6 meses surgió la oportunidad de, en el propio Deloitte, volverme a Sevilla, allá a la parte que me gustaba, que es la que me he dedicado de consultoría de recursos humanos. Entonces me volví a Sevilla y en Sevilla llevábamos los proyectos de Andalucía y Canarias, que por eso ya me voy acercando a por qué estoy ahora aquí, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues como te decía antes, al final nosotros hacemos proyectos para otras empresas que tienen que ver con las personas en las empresas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues hacíamos proyectos, desde proyectos formativos, dábamos mucha formación y formación en competencias blandas que hablábamos, es decir, no técnicas, sino formación en habilidades interpersonales, Sí. formación en liderazgo, formación en trabajo en equipo, formación en ventas. Y era muy creativo y esa es la parte a mí creativa que me salió, que me gusta mucho, ¿no? Porque, para que te hagas una idea de mi día a día, había mucha parte de diseño, de creación, venga, que va, y yo además con mi jefe de esa época, pues muy de pensar, venga, imagínate, ¿no? Una empresa tiene este problema, que los líderes, que los jefes, pues no están, Motivados, no no están están o no saben con... cómo motivar a sus equipos, Mm, o son muy técnicos también, pero no se están centrando en orientarse a las personas y sacar lo mejor de ellas, lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos este reto, este objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a idear un programa que tenga esto y esto y esto. Vamos a hablar, que es muy de educación. O sea, al final, lo mío tenía mucha parte, que por eso a mí también me ha gustado la educación de adultos, que tiene sus pros y sus contras con sí, los niños, ¿no? Porque yo siempre lo digo también que, bueno, es verdad que muchas veces dicen que los niños, ¿no? Son el público más, porque es verdad, más sincero, ¿no? Y es verdad que los adultos al final tenemos esa, bueno, no sé cómo, esa educación o ese filtro, ¿no? Que aunque que somos educados y tampoco si no te está gustando, lo vas a decir tan claramente como un claro. niño, Sí, ¿vale? O sea, esa exactamente. es la parte tal. Pero también te digo que yo he dado formación en muchas empresas, además que ahí pues tuve la oportunidad de hacer proyectos en las grandes, en Inditex, en Leroy Merlin, Wow, en muchas. Toyota, bueno, es que en miles. Y casi todas de las buenas o de las gordas, porque al final, ¿quién tiene presupuesto para comprar ese tipo de proyectos? Pues las empresas gordas, ¿no? Y es verdad que un tema que pasaba en la formación también mucho, y ya te das cuenta, ¿no? Con la experiencia, claro que la gente está en su día a día y aprovecha ese día de formación que al final te dan un micrófono, nunca menos dicho, Expresarte. para expresarte y Sí. quejarte. Que nosotros también teníamos venga, el muro de las lamentaciones, ¿no? No, Y como que también sabíamos que había un tiempo que tenías que dejar soltar, que suelten, pero hasta cierto punto, porque tú tenías un objetivo ese día y no vamos a estar 2 horas quejándonos. Y no, además te no. hace gracia porque vas a muchas empresas diferentes, pero al final son todas iguales y todos
es que como no, además como vienes de fuera, es que es que tú, lo que vivimos aquí, es que esto es otro mundo, Mm, es que esto no, y yo pensando, pues, es que todos me decís al final lo mismo y coges mucha, al final en consultoría hay una parte que coges mucha experiencia de, o sea, aplicas en uno, luego en otro y da igual, son distintos sectores, son distintas empresas, pero al final, como te vuelvo a repetir, son personas en las empresas y se suelen tener los problemas interpersonales entre los equipos, entre sí, tal, se replican. claro, O sí. sea, que tiene mucho que ver. Y otra cosa que suelen decir en consultoría, porque yo también tenía mi parte, joder, además cuando empiezas a trabajar, ¿no? Que todavía crees que no sabes de muchas cosas, ¿no? Decía yo, ¿cómo voy a asesorar, no? Y me acuerdo que mi jefe también entonces siempre me decía, es que como alguien de fuera nadie ve los cuadros torcidos en una casa, ¿no? Es Y verdad. eso me gustaba mucho ese símil. Y si al final nosotros vamos a muchas casas y vemos muchos cuadros torcidos y uno otro, No los mires tuyos mucho. también. Y es verdad, eso es que cuando muchas veces en el mundo empresarial y en la vida también hay que salirte, ¿no? Y ver las cosas, siempre se dice, ¿no? También lo del bosque, ¿no? Ver el bosque desde arriba, ¿no? Sí, Y no desde abajo. Y eso es mucho la consultoría. Entonces, bueno, pero ya proyectos que, pues, sobre todo, o sea, diseñaba e impartía mucha formación y a mí eso me llenaba muchísimo. Y luego, pues proyectos más de desarrollo individuales, que ahora se lleva mucho lo del coaching. Bueno, pues algo sí. así, que incluso antes de estar tan de moda el coaching, llámalo mentorización, al final llámalo Formadora también, sí, pero ¿no? cuando ya uno a uno, ¿sabes? Al final llámalo más un asesoramiento uno a uno. Claro, O sea, aparte de la formación en grupo, pues te dan un grupo, pero te lo dan individualmente. Y si tú formas parte de un equipo, Nico, aparte de daros una formación a todos en trabajo en equipo, cogemos a Nico y cogemos a Pepe y cogemos claro, a sí. Juan. Y Nico, pues me siento con Nico, ¿qué te pasa? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué Sí. problemas? ¿Qué dificultades? Y hacer ese Mm, asesoramiento, sí, coaching, sí. mentoring, depende de cómo lo Claro. enfoques, que son diferentes, ¿eh? Sí, Las tres cosas que sí. ahora los No, puristas me van a claro. decir, pero es al final un asesoramiento one to one. Sí, Eso sí. lo hacíamos mucho Claro, también sí. y me llenaba mucho. Claro. No, y además ahora, como dijiste, está muy de moda el tema de coach en lo que sea, o mentorías. Hay muchos casos, no sé si tú estás al tanto de muchos gurús, muchos mentores de cualquier Sí, ámbito. sí. De gana 3.000 euros Bueno, ya, al mes o sin hacer nada, sin mostrar tu cara, sin nada, gana 2.000 euros. ya. Eh, no sé si estás al tanto, no sé si has escuchado Sí. algo, que la gente paga fortuna por una mentoría, Mm. uno a uno. A ver, esto es como Uf, todo. Y me da rabia porque esto es como ensuciar cosas que, como todo, pues hay cosas muy buenas, muy potentes, muy interesantes y gente muy de verdad. Y luego hay gente que se une al carro. Por eso yo, lo del coaching, y yo estoy certificada en varias cosas, pero a veces te da como apuro incluso decir soy coach porque, no sé, o sea, depende de cómo lo enfoque. Yo, en temas que sé, que tengo experiencia, que tal, puedo aportarte, pero eso de vas a ganar no sé cuántos euros, pues no. Entonces ahí se suman, es verdad como que lo han, pues en su nombre, digamos, en su nombre del coaching, han ensuciado de alguna manera el que ya me apunto todos al carro sí, y todo y vale. todo vale. Y esa parte, claro que no, por eso te digo que, pero yo te hablo pues más, la parte de formación y de desarrollo personal y profesional, al final de ayudarte y darte herramientas en tu trabajo, en las cosas que tienen que ver con los equipos, con las Sí, personas, pues darte herramientas y claro. luego ya el formato también ha ido cambiando en mi vida, porque es verdad que yo estoy pensando que en mis inicios en Deloitte, pues por supuesto que sigue existiendo, ¿no? Pero mucho formato presencial, en una formación, en una aula. Ahora, pues el online, pues también Claro. se utiliza mucho. O sea, el formato cambia y depende también de cada proyecto, cada necesidad, etcétera. Pero al final, si hay que resumirlo, yo siempre, si lo tenía que resumir de alguna manera que hacíamos, era ayudar a las empresas a conseguir mejores resultados. Lógicamente, aquí estamos para, o sea, una empresa está para ganar dinero, pero a través del desarrollo de sus personas vamos a ganar todo. Vamos a hacer, como se suele decir ahora, que la gente sea, yo no quiero decir, también es verdad que ahora también se llama mucho, bueno, ahora incluso a veces hay empresas grandes que responsable de felicidad, o sea, eso lo pongo en cuarentena porque a veces pienso, o sea, la felicidad de uno, o sea, es difícil hasta yo misma generar mi propia felicidad. No puedo pedirle a Pero, otra persona que me la ¿y genere. existe eso? ¿Existe el responsable Es, de, responsable de ahora se está felicidad? llevando mucho y ese, pues, hay puestos que yo creo que tuvo un poco de boom y ahora ya el boom se está yendo para atrás porque al Sí, final claro. yo creo que podrías decir, y también con la boca pequeña, responsable del bienestar de los empleados, te lo puedo comprar, ¿no? Mm, O sea, que la persona que esté encargada de que todo esté bien a todos los niveles para que las personas, sí, para que los empleados estén bien.
estén bien con los básicos, ¿no? Mm. Pero al final la felicidad es algo tan, eh, primero, filosóficamente, ese sí quedaría para otro podcast, Sí, ¿no? no, ¿Qué de es la hecho hablamos felicidad? con Carlos, hablamos un poco de qué es ser Es feliz. verdad, sí, lo vi, Y creo, lo entramos ahí vi, en debate porque cada lo uno tiene vi. un baremo diferente Claro. y no puedes hacer un curso de cómo ser Es feliz. que, o sea, primero, o sea, ahí podríamos hablar mucho tiempo, pero primero que creo, lo único que sí estoy segura sobre eso es que a eso he llegado, ¿no? Después también de muchos palos, es que la responsabilidad de tu propia felicidad es solo tuya. No la puedes delegar Sí, ni en tu pareja, no, ni en tus padres, ni en tus amigos, pues mucho menos en el responsable de felicidad de tu no, 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 empresa, sí, ¿no? O no, no. sea, te podrá dar unos requisitos mínimos para que las cosas estén bien, ¿no? Sí, Pero no la felicidad. claro. A ti, por ejemplo, ya que estamos en este mood de felicidad, o sea, ¿a ti qué te hace feliz en el día a Uf, día? pues eso, mira, de eso podría. Eso yo creo que también volvemos a lo mismo, que la vida también te va dando palos y te van apareciendo circunstancias. Y yo creo que cuando a lo mejor eres más joven, o hablo por mí, ¿no? Ves la felicidad más en el disfrute, ¿no? Y pues eso, Esos en el pequeños disfrute. detalles, quizá, ¿no? Sí, pero te iba a decir más disfrute que, o sea, más externo o más, pues tomar algo, irte de fiesta, ta, ta, ta. Mm, Y ahora cada vez más, y no digo que no disfrutes esos momentos, porque te aseguro que además son pocos cuando ya eres madre, pero creo que voy llegando a la conclusión que la felicidad está más relacionada con estar en paz y estar en calma. mm, Y eso es más la felicidad más duradera, que no vas a estar feliz ni alegre todo el tiempo, eso sería imposible, pero sí llegar, y eso te aseguro que no lo consigo siempre, porque estresa mucho, pues, y luego conciliar la vida profesional con los hijos, con la personal, pero estar lo más en calma posible creo que es lo más cercano a la felicidad. Y también, pero bueno, añadiría que con ciertos momentos de disfrute, mm, pero no tanto como antiguamente de el disfrutar, el disfrutar y disfrutar, claro, sino más sí. el Sí, estado de calma. yo a veces tengo una teoría que hay personas que siempre están sonriendo, siempre están Ujú. felices. Y no me fío de esas personas. Es como que, ¿cómo puedes estar Ya. siempre tan sonriente, tan feliz, tan... como que parece actuado por Pero sí, que ahora momentos? se lleva mucho. Bueno, eso también, otro melón ahí es el tema de las redes sociales, ¿no? Y del cierto Uh, postureo. la juventud, bueno, es que estaba también planeado el tema Dime. de la adolescencia y el trabajo, ¿no? El tema Sí, de esforzarse sí, y demás, que yo creo que la cultura del esfuerzo, ¿no? Que ha cambiado. totalmente. Pero eso lo hablaremos más adelante. Vale. Para ti, por ejemplo, ¿qué requisitos son indispensables para que un trabajador pues esté bien realmente en el trabajo? Para ti, ¿qué sería necesario darle o ofrecerle al trabajador? Pues mira, esto lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver, ¿no? Con la pirámide de Maslow que conoceréis, que al final hay en la parte de la base, hay requisitos más básicos, que es lo que te decía, ¿no? Que a lo mejor, por supuesto, que están a cargo de la empresa, que haya unos básicos. Que pueda haber básicos en una empresa? Pues que tu lugar de trabajo esté bien. Sí. O sea, Horarios por estables. supuesto, sí, es que para mí esos son como básicos, higiénicos. Sí. O sea, esos deberían estar sí o sí, pero es verdad que no siempre están. Eh, Horarios estables, pues lugar de trabajo, cuidado, eh, etcétera, etcétera. Pero sí. luego vas subiendo y yo creo que hay que seguir subiendo peldaños, ¿no? Al final, el último peldaño de la pirámide de Maslow es, que esto es para la vida, ahora mismo hablo de la vida y luego lo extrapolo, ¿no? A la vida profesional. Es que tu vida tenga un sentido, ¿no? Entonces, si lo extrapolo al ámbito profesional, para mí, que es además un concepto que ahora también utilizo mucho, es el sentido de propósito, o sea, el por qué, ¿no? Que por eso a lo mejor me entró la crisis, en plan, ¿por qué estoy haciendo esto, Mm, no? Y creo que todos los trabajos son válidos, o casi todos, pero tiene que conectar con tu por qué. Y es sí. verdad que nosotros a veces también en consultoría hemos ayudado a las empresas a un ejercicio que se hace también mucho en las empresas, que es pensar o repensar, pensar si no lo han pensado antes o redefinir cuál es su propósito, cuál es su misión, cuáles son sus valores, pues creo que es necesario que cuando tú, empleado de una empresa, vas a entrar en esa empresa o ya estás dentro y te lo cuestionas, tienes que estar alineado tu propósito con el propósito de esa empresa. Mm, Y de hecho es verdad que ahora, respecto a los jóvenes y tal, dicen que para ellos es muy importante, a lo mejor más importante que en otras generaciones sí. ni te lo plantean, ¿no? O sea, el trabajo es esfuerzo, el trabajo Mm, es ganar un salario y punto. Y no me planteo el propósito, no me sí. planteo el porqué. Y ahora sí se está planteando más, pero ahí, si te lo linko con eso que decía,
yo estaría un poco en la mitad. Yo creo que estoy Sí, en generación mitad y yo veo, o sea, veo que por una parte ni todo es, pues, la generación de mis padres de todo es sacrificio, todo es sí. esfuerzo, no hay disfrute, no hay tal. Sí, pero sí me cojo un poco porque la vida también es esfuerzo y al final el esfuerzo son las recompensas. Pero, también es muy importante esa parte del propósito, del disfrute, de que Mm, te guste lo que haces, de que conectes con ello, que esté alineado con tus valores. Yo creo que mm, como todo, un poco de sí, equilibrio. sí. No, y también yo lo también denomino trabajo inteligente, ¿no? O Ujú. sea, por más que trabajes todo el día, no Es verdad. significa que vas a ser más Pues productivo. estoy súper de acuerdo. Entonces, la idea es trabajar de forma inteligente, o sea, en momentos donde tú rindas más o momentos donde estés, no sé, mejor. No ir a Totalmente. contracorriente con tu cuerpo y tu mente. Em, y hablando de esto, por ejemplo, para mí, Ujú. después de años de experiencia y demás en diferentes sectores, yo creo que pesa, evidentemente, el salario, lo que te pagan, ¿no? Pero más allá de eso, el ámbito de los compañeros, ¿no? Mm, Del día a día, porque tú puedes a lo mejor cobrar 2.000 euros, mm. pero si vas y te Total. están puteando, no te dejan, ¿sabes? No estás dentro del círculo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Se te hace un infierno. O sea, yo pienso que he estado en lugares donde Ajá. los compañeros y compañeras han sido de 10 Ujú. que a lo mejor el salario no acompañaba ni los horarios. Ya. Yo qué sé, Sí. trabajabas un domingo todo el día, pero ibas bien, porque sabías que ibas a trabajar con gente que tenías cosas en común, podías después tomarte una cerveza con ellos, ¿me entendés? Y después he estado en lugares donde al revés, donde sí, salir un poquito más alto, pero la gente era terrible. Sí, yo también he tenido de todo y estoy de acuerdo contigo completamente. De hecho, yo un poco voy hacia eso, ¿no? Y sí, como te decía, ¿no? Pero es un poco un proyecto, cada vez tengo más en mente, decir, oye, pues con toda la experiencia que he recapitulado, etcétera, en un futuro emprender. ¿Y por qué? O sea, ¿qué me lleva a eso? Pues porque al final también te vas conociendo y ves que tienes valores muy importantes como la libertad, como lo que tú decías. Yo me conozco a mí misma y sé que, o sea, yo si me apasiona algo, me apasiona un proyecto, pues un día puedo estar hasta las 2 de la mañana, pero otro día a lo mejor voy a descansar. O sea, tener libertad y flexibilidad Mm, para mí es súper importante. Entonces, si no me lo da hay empresas que te lo dan, sí, pero si no me lo da una empresa, pues a lo mejor tengo, pues eso, que emprender y ser mi propia jefa y yo exactamente. organizarme de alguna Sí, manera. Y lo que decías del ambiente y de quizás, fíjate, lo de emprender me falta la pata digo: "Jo, pero entonces no vas a tener compañeros". Bueno, pero yo creo que ah, también vivimos cada vez en un ambiente más colaborativo, ¿no? sí, Que cuando has dicho, me ha hecho gracia cuando has dicho al principio lo de podemos ser competencia. Yo creo que gracias a Dios eso cada vez como que cada vez hay una cultura más de colaboración y sí, yo soy partidaria de que todo trae algo bueno, o mm, sea, de que yo hoy estoy aquí, de alguna manera te ayudo porque soy una invitada más, pero me nutro mm, yo porque me gusta, pero a lo mejor en un futuro hago un podcast y ya he tenido esta experiencia, pero entonces cuando yo hago el podcast te invito a ti. O sea, sí. que todo va a traer cosas buenas en la colaboración. O sea Mira, que lo que hablamos, vos estás acá, gracias a que Alfonso, o sea, justo Alfonso hablé con él, vino y fue así, o sí, sí, sea, la idea de emprender es empezar, porque yo puedo decir, bueno, necesito a alguien que venga cada semana. claro, y agobiarte porque no Y lo claro, y vas a yo tener. puedo ser negativo y decir, uff, ahora ya no viene nadie más, Claro, ahora ya tal. Que puede pasar, sí, claro, porque es lógico, ya, porque... bueno, pues te movería, haría un Pero plan de acción. ¿cuántas personas hay en el mundo, Elisa? Es que sí, sí. Sí, sí. Y además eso es ¿Sabes? lo bueno, lo que te decía antes hombre, este podcast que a mí me gusta más porque tiene más, así más alma, es presencial, pero si alguna vez pues es solo audio o tal, al Mm, final, ¿a cuánta gente puedes llegar? tú no sabes, o Eh, sea, el otro día vi que, bueno, leí que desde que tú subas un contenido a las redes sociales, no sabes hasta claro, dónde puede llegar, el techo que puede tener. claro. Entonces, si tú lo haces con ilusión, con ganas, es Eso verdad es que súper emprender al importante. final sí tienes mucha flexibilidad, pero también le tienes que dedicar mucho más tiempo que si Sí, trabajas para total. otra persona. Pero La- lo haces Eso, de pero buena lo gana. haces porque te gusta. Esto para mí este podcast es como mi hijo, Claro. que lo estoy viendo crecer en Muy realidad. O bonito. sea, porque si yo veo el primer episodio, Claro. Verás que también que has avanzado, ¿no? O que claro, y entonces vas viendo que es un bebé que tiene nada, tiene 5 o 6 meses, que apenas está empezando a hablar. mira, Está como pa- el mío, como uno de los míos. Entonces lo bonito de los proyectos y de emprender es cómo vas viendo, o sea, vas viendo que va creciendo,
vas aprendiendo de los errores, qué no hacer más, qué hacer diferente. Mm, Y es bonito, es duro, pero es bonito. Y la clave es no dejarlo. claro. ¿Sabes? Porque hay muchos proyectos o podcast Sí, o lo o que lo que sea que sea, empiezas, que pero empieza un mes, ya, como no ves resultados, ya. lo dejan. Rápidos. Y es duro. O sea, Yo te y animo a que no lo dejes nunca, porque vamos, y oye, yo no lo la voy a dejar. evolución que Yo a lo llega. mejor voy a tener 60 años y Qué bueno. nada, no sé, pero porque al final puede cambiar mucho Bueno, es todo. claro, Si no es un y podcast, pues, pero exacto, transformarlo en otra cosa, porque a lo mejor sale exacto. una novedad y hay que subirse al carro también de las Mm, novedades. sí, sí, sí. Y, y nada, eso, o sea, yo te invito Pero sí, a a... mí te lo decía al principio, y cuando hablábamos también de los jóvenes que no tienen como hay de todo, ¿no? Compromiso o ilusión. Cuando veo a gente joven o no joven que hace cosas, o sea, para mí mi máxima admiración, o sea, la gente que hace cosas y que hace cosas que le gustan, vuelvo a lo mismo, es que va a llegar a algún, o sea, ya es positivo, o sea, es Mm, que no tiene que no hay un objetivo. De hecho, invitaría a hacer las cosas porque te nacen sin un objetivo claro, las cosas irán pasando y si no, ya has disfrutado todo este camino y esto sí, que te has llevado, o sea, que sí, siempre es a sí. bien. Sí, no hay que pensar en el fracaso ni nada, sino en experiencia. En Ujú. lo hice. Y a mí me hace ilusión también porque a lo mejor voy a algún lugar, me saluda alguien, el Nico, ¿cómo van los podcasts? Qué bueno. Y es como que me gusta que me relacionen con, vale, Claro, Nico está haciendo contenido de podcast. Es como que sí, sí. te motiva, ¿viste? Te motiva como a, no sé si a seguir, pero como que dices, vale, voy bien, muy Qué bien. bien, pues yo te Mm. sigo animando. Y ahora damos un saltito, si te parece, Sí. a la actualidad, ¿no? Ujú. Bueno, es verdad que estuviste en otra empresa bastantes Sí, años. bueno, te tengo que contar por qué vine a la isla. Es verdad, claro, de ese salto que diste. Que Sí, bueno, que yo lo sé, pero claro. cuéntanos un poquito, a ver, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues estando en Deloitte, como llevamos un poco Andalucía y Canarias, pues vine a hacer un proyecto aquí a Tenerife. Y bueno, además, lo cuento porque un poco lo que estaba contando antes era para Chafira, que es una empresa de aquí, ¿no? Que muchos conoceréis, ¿no? Y queríamos ayudarle a hacer un programa para sus vendedores, para vender más y mejor, básicamente. Entonces venía, hacíamos un mystery shopping, que es ir a comprar, que veas cómo te tratan y a partir de ahí hacerles un protocolo de ventas a los vendedores, cómo se tienen que dirigir, etcétera, etcétera. Un poco para que veáis Mm, el tipo de proyectos. Yo vengo aquí a hacer ese proyecto, como 15 días, y eso fue en enero de 2014, justo hace 10 10 años. años, Sí, sí. sí, 10 años. Y entonces, pues viniendo aquí por tema profesional, conozco al que ahora es mi marido, que se llama Juan, que es el hermano de Alfonso. Un saludo, Juan. Y bueno, lo conozco porque vengo con otra compañera de Deloitte que había estudiado la carrera en Madrid con Juan, y todo se conecta. Entonces quedamos con él y con sus amigos y nos conocimos. Entonces, Un bueno, flechazo, fue un poco flechazo, claro, sí, fue un porque poco flechazo porque claro, lo conocí. Es verdad que mis amigas se volvían y yo me quedaba una semana más porque estaba haciendo el proyecto aquí, sí, pero bueno, una semana tuvo para conquistarme 7 días, ¿no? y Para... 7 días me hacer una película. Y le hice efecto porque empezamos una relación a distancia en la que Sí, estuvimos 2 años en la distancia. Yo, dentro de esos 2 años en la distancia, que yo venía a mm, Tenerife, él iba a verme a Madrid, me cambio además en ese tránsito de empresa, me cambio a People Excellence, que al sí, final es un poco parecido a Deloitte, un poco más pequeñita, pero esto es lo de qué quiere ser, como dicen, cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Al final People Excellence es una empresa española, la crean unos socios que se salen de Deloitte, 3 sí, socios, y crean esta consultora y solo se dedica, porque claro, Deloitte al final es una empresón, pero tiene más partes, como lo contaba, ¿no? People Excellence es una consultoría de recursos humanos que se dedicaba específicamente a lo que a mí me gustaba, ¿no? Y es verdad que teníamos personas en común y tal, y hablando un día, pues nada, sí. me ficharon y me cambié a People Excellence, y nada, estando en People, sigo haciendo este tipo de proyectos. Estaba casi, os diría, como en la cresta de la ola En profesional, su porque prime. estaba en Madrid, pues es lo que os digo, porque ya lío un poco Deloitte y People, pero hacía proyectos para las grandes empresas que os Sí, imagináis, muy chulos, estaba muy contenta profesionalmente, estaba siendo muy valorada profesionalmente, pero a la vez tenía un novio en Tenerife con el que quería empezar a construir algo, ¿no? sí. Entonces es verdad Que que construyeron bastante, ¿eh? ahí hemos sido productivos, más que la media.
Pues, pues nada, empecé a buscar trabajo en Tenerife, pero me era muy difícil al final, al nivel que yo estaba y las cosas que hacía, pues venía aquí, pues está el claro ejemplo. Me dedico a recursos humanos, pues me salían cosas de hacer nómina, o sea, con Mm. todo mi respeto, un saludo para la gente que hace nómina, pero no era lo que quería hacer, ¿no? Entonces, pues hablando con people, o sea, fijaros, la buena relación que teníamos y creo que me valoraban y confiaban en mí, hablando con mi jefe, me acuerdo perfectamente, hacíamos como evaluaciones del desempeño anuales, que te sientas con tu jefe, qué tal, todo tal. Entonces en esas ya empezamos a hablar un poco de vida personal y yo, vamos, yo siempre he sido transparente, sabían que tenía un novio en Tenerife, yo creo que Mm, quería saber hasta qué punto. Y yo le dije, no, Luca, se llama mi jefe y se llama, ¿no? El que era mi jefe, que es italiano. Y yo le dije, Luca, claro, sí, yo me quiero ir en algún momento a Tenerife. claro. Pasa que tampoco me sale nada, tal y cual. Y él me dijo, yo creo que la gente al final era muy listo y muy visionario y tal, y me decía, bueno, es que a mí ni se me había ocurrido, o sea, a mí Mm. me faltaba, o si se me había ocurrido, no Muy lo veía lejano, muy, viable, como claro, muy muy. lejano, y me dijo, pues mira, ¿y por qué no te vas a Tenerife con nosotros? ¿Por qué no Mm, abres negocio y abres oficina allí? Y yo, bueno, yo pensando, genial, pero también abrir oficina suena muy sofisticado, que abrir oficina al final era yo y mi portátil, pero sí, bueno, porque además yo creo que coincidió los tiempos van cambiando y justo coincidió el momento que cada vez más teletrabajo, sí. tal, y venga, pa'lante. Entonces me vine, en Mm, 2016 con mi portátil a abrir negocio de mm, People Excellence. Al final en People operábamos en toda España, pero es ver desde Madrid, pues oye, desde Madrid sale un proyecto en Valencia, en Sevilla, te vas. Y es verdad que Canarias siempre es la gran olvidada porque también está más lejos y por tema costes sí, y claro. tal. Entonces me decía, yo lo veo una oportunidad porque al final está una persona ahí, estás tú y en ese mercado y tal. Y yo, pues genial. Entonces me vine. Win-win, o sea, ganaron Win-win todos. otra vez. Me está saliendo mucho lo de ganamos todo, me estoy dando Ganando. cuenta. Sí. Y, y ganamos todo. Y los primeros años ganamos todos. Sí. Porque para mí, si lo pienso ahora, fue un salto en todos los sentidos positivo nuevamente, porque era un salto personal. Me venía a vivir con mi pareja. Primeros años y sin hijos son idílicos, los recomiendo. Alargarlos. No se salten ese paso. Eso, no, eso, no tenéis hijos. Pero primero, disfrutar de vosotros dos. Y profesionalmente también era un salto, porque yo en Madrid era una más que ni siquiera me dedicaba a la venta, que también la venta te da como miedo, pero luego me gustó. Y aquí, claro, aquí yo tenía que llegar a puerta fría y ofrecer nuestro servicio. Y además aquí como que todavía no se llevaba mucho. Pero entonces también está bien, ¿no? Porque al final estaba todo por hacer, ¿no? Entonces los que se iban sumando al carro siempre eran las grandes compañías de Mm. aquí, que una fue Hiperdino, que luego Ah, mira. que es donde trabajo ahora. También trabajé mucho, pues, con Grupo Fedola, que es un grupo hotelero. O sea, al final casi siempre tienes que ir a las más grandes, a las que tienen S- más presupuesto, Claro, porque si sí. no. Y oye, se fueron sumando al carro y tuve también unos años dorados que crecí mucho y en Madrid también y todo era bueno, porque yo estaba aquí, estaba creando algo, es como casi emprender, que no era emprender del todo, porque tenías una marca detrás, pero encima tienes esa marca detrás que yo además seguía teniendo esa libertad para ir a Madrid, seguir con mis compañeros, darme apoyo, etcétera. Entonces esos fueron unos años dorados y si sigo la cronología de mi vida, Sí. pues ¿qué ¿Qué pasó? pasó? Eso, ¿qué pasó después? Pues fui mamá, que es lo más bonito del mundo, pero es verdad que eso, segunda crisis existencial. ¿Por qué? Por muchas cosas, eso da para otro podcast, ¿no? Lo que te cambia la maternidad, al final la maternidad, y yo creo que más para una mujer, ¿no? Que para un hombre es un tsunami en todos los Mm, sentidos, o sea, te cambia por completo. Y en el ámbito profesional, claro, piensa que yo estaba aquí, o sea, muy sola, pero bueno, sí, hasta entonces estaba bien, ¿eh? Es un poco como lo tuyo, porque era mi casi emprendimiento y yo sí. le echaba horas y me motivaba y bien todo. Pero claro, cuando ya eres madre, es que primero es que inevitablemente Mm, al menos 6 meses estás fuera de juego. sí, mínimo. Entonces, y luego ya te digo que entras en el juego y ya eres otra persona, también te lo digo. Claro, 6 meses da para que te cambie el chip. Claro, y entonces, claro, esto era un tema muy claro, tenías que estar en la calle vendiendo tal y cual, y cuando 6 meses, bueno, si te pongo otra vez el ejemplo del Que podcast, salías es con el como si carrito después. desaparece, claro, pero si desaparece 6 meses, pues ya Sí, dejas de. Entonces fue muy difícil cuando volví, pues otra vez retomar sí. tanto los clientes. Primero, es difícil retomar los clientes. Segundo, ya no eres la misma. No. Tercero, ya no tienes el mismo tiempo. Y cuarto, también con mis compañeros o con Madrid, que luego, a ver, que, no, que se han portado muy bien. Y para mí, mi época en People, pues también, vamos, la recuerdo Mm, con mucho cariño. Pero es verdad que ya no era todo tan dorado, ¿vale? Entonces, sí que sufrí un poco. Y luego, encima, cuando intentaba, aunque sufrí,
pues intentas Sí, otra vez retomarlo. sacar la cabeza debajo del agua. Bueno, yo me Oh, reincorporé en enero 2020 de mi baja por maternidad sí, y en marzo de 2020 pues pasó lo que todos conocemos, el sí, COVID. claro. Uf, Por tanto, es que era como, ¡buah! Que a sí, ver, que eso no era ya es que todo el mundo fue una crisis claro. mundial. Em, Pero vos ya venías arrastrando pero de antes. claro, eso fue Mm, una detrás de otra. Y claro, además, sí, saliste a coger una bocanada de aire exacto. y venga, para abajo otra vez. Y me contagié de no. Pues sí, exactamente. Entonces, claro, sí que ahí recuerdo como una detrás de otra, Mm, como un poco de ahí, otra vez de crisis, porque era una detrás de otra y aunque sí que luego no fue, o sea, que estuve en People como 2 o 3 años más, ¿eh? No sí. creas que Ah, vale. sí, o sea, que no fue pero ya yo sentía que Mm, estaba renqueando. Yo creo que a lo mejor había tenido tanta etapa dorada, y esto dice a veces la similitud, ¿no? Con las relaciones amorosas. Digo, yo creo que cuando han sido tan buenos unos años o los inicios, luego el ser menos bueno, que no es que fuera mm, horrible, pero yo sentía que no estaba dando el 100%, yo creo que sí, ellos lo sentían también. Entonces hubo ahí un tal que yo ya sentí dentro mía que necesitaba sí. un cambio. Claro, pero ¿tú crees que fue por el hecho de, bueno, de ser mamá que te tuviste que alejar un poco? ¿Fue más por parte tuya, por parte de la empresa? Porque es verdad que hay muchos casos de, bueno, mujeres que son madres y de repente la empresa cambia el trato, cambia un Mm, poco la actitud. Tú desde el interior, sí. ¿no? Ahora ya en frío, porque ya Sí, han sí, pasado muchos sí. años. ¿Cuál Mira, crees que fue el motivo? yo creo que fue una mezcla de cosas y no para nada voy a echarle la culpa. Yo creo que es que la maternidad de verdad es que da para otro podcast y creo que si no eres madre y no eres, sí, si no eres madre y no eres mujer, porque digo, incluso más las mujeres, que es así, Sí. aunque un hombre sea padre, no es lo mismo, no puedes llegar a entenderlo. Entonces yo creo que yo tengo una cosa en la vida que me pasa mucho, que cuando no me siento comprendida 100%, porque yo creo que desde fuera incluso, a ver, para nada te pienses, seguro que hay empresas muchísimo más, o sea, peores y que hacen cosas peores, que no fue el caso para nada, Claro. ¿vale? Quiero dejarlo claro. Pero es verdad que vuelvo a lo mismo, que cuando te cambia tanto la vida a Mm, nivel, tanto emocional como, pues, tu logística de vida, tu disponibilidad, pues, el no sentirte comprendida 100%, porque al final en ese momento mis jefes eran hombres y eran buenos hombres, mm. pero ya te digo que no pueden llegar a comprenderlo 100%, pues sí que sentí como un poco de tira y afloja. Entonces ese tira y afloja, pues ya Te va me chinchando, quemó te va y pinchando el sí, y globo. llega un momento y bien, y acabamos bien y Mm, seguimos bien, de hecho. sí, Pero sentí, o sea, eso es verdad que hay un momento que hay un chip, igual que lo sentí en otro momento de mi vida, que había que cerrar etapas, cerrar ciclo, sí. cerrar ciclo, Mm, y lo sentí así. sí, Y sí, entonces sí, pues llegó el momento de cerrar ciclo, claro. empezar uno nuevo. Y empezaste uno nuevo a un lugar donde yo, bueno, voy muy a menudo porque me gusta mucho la tarjeta que tienen que para ir Sí, a la gasolinera y bueno, el tema del ahorro me encanta. Voy mucho, yo creo que muchos canarios también sí. van. Bueno, te ficharon del Hiperdino. Sí, Cuéntanos un poquito pues cuáles, mira, cuáles son tus funciones, qué tal sí. ahí. Pues mira, te cuento eso porque también tiene historia, porque fíjate que esto mío del emprendimiento lleva de antes, porque cuando yo siento que quiero cerrar ciclo, sí que me planteo, bueno, ¿y si emprendo y voy por libre? Porque al final si en Canarias estoy sola, al final la que ha conseguido lo que más o menos que hayamos conseguido he sido yo. Y empiezo un poco a hablar y a tantear a mis clientes, que Hyperdino era uno de mis grandes clientes. Y Mm, cuando yo ah, tengo una conversación con, en aquel entonces, la directora de recursos humanos, que hasta ese momento yo era su proveedora, de que a veces le hacía proyectos, ¿no? Y le tanteo de, oye, a lo mejor me voy de la marca People y me voy por libre, si me comprarías a mí como Elisa Ferraro, porque ese es otro debate, porque al final si no tienes parece que te da menos seguridad comprar a un freelance que a una empresa, ¿no? De sí. renombre. Esa era un poco la reflexión o el debate. Lo que no me imagino yo es que a esa reflexión o debate dice ya, ajá, se le ilumina la bombilla y me dice, no, es que no ese día, sino que otro día me llama y me dice, ¿y por qué no te vienes con nosotros dentro, no? Claro. Entonces, para mí, pues la verdad que fue una gran oportunidad porque, o sea, que tampoco, mira, siempre que pasa no lo había pensado porque no lo había pensado y de verdad que no empecé esa conversación para eso, pero dije, joder, al final es la empresa número uno canaria,
en la empresa, que a veces la gente no lo sabe, por eso de mayor número de empleados de Canarias, somos más de 9.000 empleados, o sea, es un empresón. Sí, 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 O sí. sea, solo estamos en Canarias, pero somos pues, la empresa número uno, ¿no? Claro. ¿Están en todas Em, las islas? no estamos en Mm, todas las islas, porque claro, es que hay islas muy, 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 muy muy pequeñitas. que Sí no llegamos con compensa. la venta online, pero Ah, no mira. estamos en todas las islas. Estamos en Tenerife, estamos en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Palma. Ah, mira. O sea, bueno, están en casi todas. Estamos en casi Sí, todas, sí, 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 sí. casi. Y, y lo que decía que sí, que para mí, pues me lo pensé, también me lo pensé porque lo vi un cambio importante, pero me convenció en el sentido de es la oportunidad de entrar en una empresa como Hiperdino. Y ahí estoy. Sí que es verdad que es muy diferente en el sentido de que yo venía muy de la libertad, de la modernidad, Mm, de la flexibilidad, y es verdad que en ciertas cuestiones una empresa grande, y es verdad que yo la conocía desde fuera, pero también te das cuenta que, joder, depende del enfoque y el punto de vista, sí. porque cuando estás fuera, y eso lo cuento, no hay claro, yo hacía proyectos, ¿no? Pero casi fluían más o era más fácil cuando estabas desde fuera. ¿Por qué? Y ahora yo lo pienso y digo, porque a mí cuando me llamaban y cogían el teléfono ya habían decidido o ya todos los cauces se había decidido que iban a hacer el proyecto. Ahora desde dentro a veces me cuesta más mover las cosas porque, claro, al Curiosos. final un elefante grande para moverlo Sí, sí, es difícil. sí, sí. Entonces tiene que haber muchos síes, tiene que pasar, o sea, Mucha noto ayuda, mucha mucha burocracia, o sea, comprensión. desde dentro noto mucha burocracia que yo cuando estaba en consultoría yo veía la parte bonita, cuando eso ya, la burocracia ya habrá pasado cuando te llaman a ti y ya entras tú a hacer el proyecto bonito, Claro. como yo digo, porque yo hago Sí. los proyectos Sí, claro, bonitos. es como cuando vas a, no sé, vente a mi casa, vamos a hacer una cena. Claro, vas a la casa bonita, no hay nada de Exacto. polvo, pero cuando vas a vivir a esa casa, por ejemplo, Sí, ya, las fases ya anteriores, ves los detalles, ¿no? Y lo total. mismo te pasa con eso, Sí, que veías sí, Hiperino desde fuera total. y desde dentro, bueno, Y al ves ser otra grande, realidad. una gran empresa, siempre el tema de la burocracia, va papeleo. Eso te digo, o sea, es normal, es lo Sí. normal, pero es verdad que a lo mejor, joder, también te das cuenta, ¿no? De lo que has hecho en tu carrera Mm, profesional, que pues yo he estado 5 años en Deloitte, 8 en People, pues como 13 años, ¿no? De carrera profesional antes de estar en Hiperdino, que voy a hacer ahora 2 años. mm. Años Y cotizados, ¿eh? Años cotizados, la verdad, sí. sí, pues te das cuenta que como estaba en esa realidad, no está en una realidad de empresa final como esta, y te das cuenta bueno, las dificultades que tiene, Sí. también las oportunidades y cuál es la parte, y, por resumirte, y lo que hago y la parte bonita. Bueno, pues al final es verdad que cuando estás en una empresa final no es proyectos en distintas empresas, sino que al final vas viendo más la evolución. Cuestan más las cosas, lo aseguro, como decía antes, pero al final cuando ves resultados también te saben mejor y además estás dentro de la Sí, casa, sí, ¿no? te Son para sabe. ti, no es hacer un proyecto y te vas y jiji, aplaude y Claro. te vas, no. Aquí lo ves aquí. Em, empecé la primera etapa en la parte de selección y es verdad que la selección es muy dura porque yo creo que yo había hecho selección al principio de los principios en Deloitte, pero en etapas buenas y para otro tipo de perfiles. Mm, Y ahora creo que estamos en la tormenta perfecta. sí. O sea, a mí sí que ha sido dura esa parte, porque considero que estoy en la tormenta perfecta en el sentido de, la selección ya es dura de por sí. 2, ahora mismo estamos en ese momento que parece que la gente joven le falta implicación o compromiso, Mm, que no voy a culpar tampoco porque, bueno, pues porque a lo mejor no se están haciendo bien o no nos estamos amoldando a lo que quieren, a lo ¿no? que La gente necesitan. joven, a lo que necesitan. O sea, que eso sería otro debate, pero eso está ahí. Entonces es difícil encontrar gente. Canarias es más difícil todavía. Al final somos isla y somos finitas. O sea, que Sí, muchas sí, veces sí, digo, es sí. que no, se va a acabar la gente de la isla y, Claro. y tal, es que eso también. Entonces, Claro, ¿tú crees que muchas falta cosas. gente para trabajar en el caso de Hiperdino? Sí, ¿Crees que sí. O hace sea, falta gente? aquí a lo mejor entro en otra polémica, ¿no? Pero también hay una parte, y es normal, al final nosotros, sobre todo, ¿dónde buscamos gente? Pues para las tiendas, para los supermercados, que son perfiles quizás más bajos, entonces puede ser, que no todo el mundo, que, que se tenga como menos vocación o menos propósito Mm, para eso, que hay gente que la tiene, tenemos gente, somos tantos, como te digo, que a mí lo que más me gusta cuando veo perfiles en tiendas y en oficinas, que es que, y los hay, que llevan toda la vida en Hiperdino y sí. es como yo digo, de sangre verde y que lo llevan y que están motivadísimos y que le encanta y tal, los hay. Pero también, pues hay mucha gente que también es normal, que ven este trabajo pues más temporal y hay una Pasajero. pasajero, pero también puede ser pasajero y responsabilizarte y comprometerte, pero hay mucha, y lo digo con conocimiento de causa, que falta de, que no sé, ya no es de compromiso, falta de la palabra dada, de Mm, coherencia de lo que se tenía antiguamente, de que tú
aceptes un trabajo y tengas que ir mañana a las 9 de la mañana y que te presentes. O sea, Sí, sí, sí. ese es el nivel. ¿Que por qué no se ha presentado? Pues no sé, le habrá salido otra cosa, no le habrá Mm. salido o no le ha sonado el despertador, pero esas son las cosas que tú dices, Dios. Entonces, esa es la parte que yo a veces estoy un poco Sí. en la mitad de Mm. ni lo que decíamos antes o las generaciones anteriores, no todo, también hay que disfrutar, hay que ver un propósito del trabajo, sí, pero también hay que comprometerte con las cosas y hacer las Mm. cosas. Entonces, Es claro, pues. complicado porque al final las nuevas generaciones crecen temas redes sociales, la Mm, información inmediata, también lo que comentamos, lo de los coach, estos sí. de Sí, como las cosas fáciles, ¿no? O fáciles, inmediatas, sí, o no sé, ve vídeos y te dan dinero, claro, o cualquier cosa con poco esfuerzo ya, y supuestamente ganas claro, mucho dinero. claro, Entonces después van a una entrevista, claro, vas a trabajar 25 horas, vas a cobrar lo que sea, exacto, y no lo ven, y a lo mejor en el momento te dicen sí, sí, pero después van a casa, justo. ven un vídeo que tal y Yo creo que hay, se sí, arrepienten. yo creo que hay sí, un poco de todo y hay mucho de eso. Mm. Pero claro, al final como digo, estamos en la tormenta perfecta porque lo sufrimos, Sí. porque y luego, y ahí ya aprovecho este altavoz que sea más grande o más pequeño, que no se me olvide que ya no es todo eso que has dicho, que por supuesto, y aparte, porque es que algunos te lo dicen en la entrevista, y dicen: "No, es que, para ese sueldo, pues, entonces me quitan el paro o me quitan no Sí, sé qué paga". Y es que a mí ya es que ahí sí que me enfado, porque digo: "Es que esto tendría que estar regularizado de alguna manera". Por supuesto que tiene que haber ayuda, por supuesto que tiene que mm, haber paro, pero es que si, te no puedes dejar de aceptar un trabajo por el paro, o sea, el paro es porque no tienes trabajo, o claro, sea, sí, y porque de verdad estás en una situación de desamparo. En claro. cuanto tú tengas la oportunidad de no tener esa situación de desamparo y te tienes que levantar y trabajar, por Sí. supuesto que tienes que hacerlo. A mí esa parte sí que me No, enfada porque la he vivido. sí, y también porque no ven más allá, porque a lo mejor puedes empezar con un trabajo Bueno, de eso 15 o también. 20 horas, pero a lo mejor te gusta, te van sumando Por horas. supuesto. Sí, sí, lo has dicho muy bien, que pasa mucho aquí también, efectivamente. A veces, claro, eh, claro, no empiezas con todas las horas, pero Claro. claro, es un proyecto a futuro. ¿Cómo no lo ven? Eso es lo que un proyecto Mm. a futuro, porque tú dices, vale, no, para ese dinero me quedo en mi casa cobrando la ayuda o el paro, pero Sí, dices, vale, chaval, pero y dentro de el paro no será eterno, ¿no? Aunque en claro, este país hay ayudas para todo, pero entonces ¿y cuál es tu perspectiva? O claro. sea, genial. Y vas a Mm, estar todo el día en el sillón. Entonces, a mí esa parte sí que me sí. me O al enfada un menos poco. probar, a lo mejor ir un mes, probar y después tú eres libre de decir, bueno, no quiero Mm, seguir porque no me gustó, pero es como todo. No, no me gustan las verduras y no las pruebo. claro. Pruébalas. O no, es que yo ya te digo que yo ni soy porque por otra parte soy muy amiga de lo que te decía antes, de que hay que buscar lo que te guste de verdad, tal. Y pues, Sí. si ponemos este ejemplo de supermercado, es que te digo que conozco a gente que es que le encanta y que Sí. se va a jubilar ahí y me encanta. Mm, Vale, no tienen que eso me encanta, no tienen que ser todos los casos, pero vale, pues si no te gusta esto, haz algo, lo que no vas a hacer en tus por eso te decía a la gente que hace cosas, pues te gusta hacer un podcast, pues haz un podcast, o te gusta, yo qué sé, sí. pero hazlo, o sea, Mm. no la opción, me quedo en mi casa en el sofá, no la veo. Ya, ya. Sí, porque ven el trabajo de otra forma, a cómo Ujú, se veía antes. A lo mejor no tienen obligaciones, no tiene otra mentalidad, mm, Elisa. Otra mentalidad y yo creo que las empresas lo están pagando, ¿no? Porque no encuentran gente. eh, totalmente. yo me acuerdo que empecé con 17 años en McDonald's. Ah, Y yo me lo tomaba como algo pasajero, bueno, que duró muchos años, ajá, porque yo lo compaginaba con los estudios, con la carrera y ujú, demás. Y yo al final te das cuenta que no era solo el dinero, sino aprendes, tienes sí, responsabilidades, cumples un horario, te relacionas con gente más grande, ujú, ¿no? claro, Sales de tu zona de confort y aprendes a hacer cosas, total, es que a es limpiar, a experiencia de barrer, a vida. fregar, a hacer las cosas con otra vibra. Mm, O sea, que sí, sí, el sí, trabajo te aporta mucho más que un salario, ¿no? O sea, el ámbito también de relacionarte con otras personas, con los clientes, sobre todo hiperino, que bueno, que es 100% trabajo con el sí, cliente, sí, 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 que todo te aporta todo muchísimo, te claro. aporta, te puede gustar más o menos, Mm, pero hay que abrir el foco y decir, sí. vale, Es como no, lo enfocas también, no es el nuevamente. trabajo de mi vida, vale, no puedes que no sea el trabajo de tu vida, pero al menos estás ahí, aprendes, en vez de estar en tu casa tirado, sin hacer nada, sin que te aporte nada, pues Totalmente de sí, acuerdo. sí. Yo tenía una duda que era la diferencia que hay entre estos tres tipos. Bueno, sí, creo, no sé si hay más de tres tipos, pero A ver. yo he visto tres. Ah, sí, Creo que lo hemos hablado. ¿Qué diferencia hay entre un sí, superdino, hiperdino y un hiperdino muy express? bien, veo que te lo sabes.
Pues nada, muy fácil. Superdino son los supermercados más pequeñitos de proximidad, de cercanía. Hiperdino, al final es por tamaño, son los más grandes. Hiperdino Sí, son los más grandes. Y los Express son los que están más enfocados al turismo. claro, Al sí. final, lógicamente, aquí en Canarias tiene mucho sentido. Sobre todo en el Y sur, que he visto varios. claro, bueno, en las zonas más turísticas de todas Sí, las islas es donde más tenemos. sí. Y no tan turísticas, ¿eh? Porque hay una aquí abajo, en la zona del Gran Eh, Sur, sí, bueno, eh, porque sí, pero no es una zona no es muy la más turística, turística, pero sí hay pero, una Express, sí, si lo piensas, esas hombre, hay hotel. urbanizaciones de ahí al lado, Sí. sí es turística. O sea, si hay, no a lo mejor la más, pero si hay Express, eso está estudiado. Tenemos un director de expansión, ¿no? Por Claro, donde sí. nos expandimos. Y esos, pues lógicamente, sus productos y todo están más enfocados a los turistas, que al final un turista, pues la parte más de disfrute, ¿no? Pues más Alcohol. alcohol, chocolatinas, Sí, productos es menos verdad. del día a día, más de caprichos. Sí, sí, porque son pequeñitos y hay secciones que son, bueno, un Claro. poquito de carne, un poquito de papas, tal, es como muy... Sí, Y es verdad que es un poco más caro el Express. claro, tiene sentido también, ¿no? Al final Mm, los turistas estás de vacaciones, claro, las cosas que son más de capricho, al final esto depende, ¿no? Esto también lo decimos mucho ahí, que esto es interesante también, ¿no? Que cómo te gastes el dinero, tu bolsillo, depende de donde creas que lo estás empleando. Quiero decir, tengo en el bolsillo una parte más para alimentación básica, pues me gasto X al mes, ¿no? O mm, lo tengo inconscientemente más o menos cuánto me gasto. Pero hay una parte más, por ejemplo, en salud, seguro que estoy abierto a gastarme más. Y hay un bolsillo más de capricho. El mm, capricho, como al final es un capricho, sí, y a lo mejor lo hago normalmente de vacaciones o tal, exacto. estoy dispuesto a gastarme Sí, más, por sí, eso es más da igual caro. si es 50 céntimos, 40, pero como estás de vacaciones, pues... Claro. eh. Y no sé si lo sabes, pero ¿cuál es para ti el mejor hiperdino de la isla? Para ti. O sea, ¿cuál tú dirías, vale, este por las dimensiones o por Sí, lo que hay o por las novedades que tiene? Porque hay unos que son muy diferentes a otros, unos que claro. son muy más antiguos que Sí, también, otros. claro, unos se han reformado, otros no. Hombre, yo le tengo especial cariño al que tenemos en Siam Mall, porque Estaba pensando en ese. Sí, sí. ese, claro, al final no es el que tengo más cerca, porque claro, tengo más cerca, por ejemplo, el Express, ese que has dicho, pero al Mm, final ese además en concreto es muy pequeñito, tal. Y el de Siam Mall, dentro del sur, es como, claro, al final tenemos como esa es la referencia, claro, quizás. referentes exactos, tanto por venta, es que Siam Mall Por por ventas es. venta es el referente de la isla y encima yo lo tengo relativamente cerquita de casa. Entonces yo a nivel, claro, yo ya soy amiga de la directora de tienda Mm, y yo realmente la oficina la tengo en Santa Cruz, ¿no? Y casi también me muevo, ¿no? Pero voy mucho, casi siempre estoy en Santa Cruz. Pero cuando tengo que hacer algo, pensar en algo, tal, mi referente es el de Siam Mall, que claro, además es sí. muy completo, muy grande Sí, y sí, sí, sí. es un buen Tiene. referente. Sí, la verdad que es grande y aparte tiene de todo. Mm, Em, y ahora hay mucha competencia, ¿verdad? O sea, a lo mejor antes no. mm. Bueno, que a ti tampoco te ha tocado vivir la parte de los inicios de Hiperdino. No sé desde cuándo que están, hace cuánto que están abiertos el Hiperdino. Pues yo creo que bueno, ahora mismo estamos de aniversario, de hecho, porque Ojo, ¿eh? este es nuestro mes de aniversario. Enhorabuena. Eh, bueno, todavía, o sea, yo llevo poquito, no me hago los méritos de Hiperdino, pero si no me equivoco, yo creo que tienen mi edad, o sea, 38, Claro, 39. O sí, porque sea, antes a lo mejor estaban solos. claro, bueno, ya O ahí, hombre, algún mira, eso habría que Mercadona. buscarlo, habría que buscarlo. Sí, Lo que es, yo te hablo más de la actualidad. pero ahora compiten con Claro, Aldi, ahora Lidl, con Bueno, sí, Alcampo también. además Bueno, muy Alcampo nuevos, sí. o sea, muy nuevos aquí, me refiero. O sea, al final, para que te hagas una idea, no sé si debería dar todo esto, vamos, sí, son públicos, yo creo, ¿no? O sea, al final. Si no el editor, que lo... Luego que Mercadona Sí, es el que tiene más cuota de mercado, pero por muy, muy poco, ¿eh? claro. Nosotros en las islas estamos casi ahí, ya lo vamos a Sí, coger y perdino. Y luego, pero es como los dos, luego ya una muy pequeña parte se la reparten todos los demás, claro, ¿sabes? O sí. sea, al final ahí estamos en esa batalla Sí, esos dos y luego sí, pues hay muchos locales o internacionales que se sí. han venido ahora como Aldi, pero desde luego, por lo menos ahora, todavía no, Claro, sí, sí, no nos sí. llegan, No, 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 no no están en nuestra tan liga. lejos todavía, ¿no? ¿Y qué opinas del nuevo Hiperdino que abrieron hace poco en Adeje? Que Sí, está bastante chulo, es súper grande. sí, sí, O sea, sí. fui el otro día, amplio, es como que parece que no hay Sí, nadie, como que está sí, porque solo. también como es nuevo, o sea, de hecho cuando me has preguntado no sabía si decirte ese, pero no, porque tengo que ser fiel además lo que voy y me han ayudado, ¿no?
Claro, al final ese también yo creo que se va a convertir en un referente, primero por tamaño y segundo lo que dices, supongo que también se irá llenando, pero también cuando un sitio es nuevo, hasta que claro, es que Está son así otros conceptos, porque claro, también está en una zona en una zona diferente, está en expansión, diferente. una zona que va a Claro, pero es crecer. verdad que claro, son muchos ingredientes. Se nota que esa zona, bueno, cada vez hay, de hecho, Sí, está ahí el Leroy Merlin, sí. hay un McDonald's, McDonald's, World, no, puede Mediamarkt, ser, un sí, Kiabi. Además, que mira, mira, yo y bueno, que había a ti, ¿no? ¿Te vas a sí, menudo o no? sí, 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 por eso lo conozco. Eh, Vuelvo a mis inicios, de que yo tuve una época cuando estaba, bueno, en People, hice un proyecto, que ese fue un proyecto como, lo llevo en mi corazón porque fue muy largo y Sí, casi fui ya, que era para Leroy Merlin, y yo me recorrí, joder, todos los Leroy Merlin de España que no hay prácticamente, pocos, y seguro. no hay poco. Y me hacía gracia porque, joder, al final las ciudades se parecen y tal, porque, claro, al final Leroy Merlin pues bueno, todo Mm, atiende a algo, ¿no? Está claro que pues el que sea el director de expansión del Leroy Merlin sabe dónde ponerlos. Y al hombre. final era curioso porque te iba a Valencia, te iba a Madrid y tal, Mm. y siempre era como digo, tío, los polígonos son iguales, o sea, era el mismo polígono, y entonces en ese, o sea, el mismo no, pero que se Sí. parecía muchísimo. Era un Leroy Merlin, un McDonald's, o sea, Decathlon, a ver, sí, exacto, IKEA. un Decathlon, un Eso IKEA, pasa acá en la zona de La claro, Laguna. ¿Sabés claro, que está? es como todo replicadito. Tiene que tener Y, un motivo, evidentemente. O sea, Claro, bueno, yo creo que, bueno, sí, como que los polígonos, primero que, de hecho, algunas empresas ni lo sabemos, pero pertenecen a otras más grandes. Yo ahí sí. ya, porque no Mm, me quiero confundir, pero algunas pertenecen a la misma matriz, por tanto ya pues están sí. al lado por eso, ¿no? Mm, Y bueno, tendrán sus propias políticas, pero efectivamente, volviendo a eso, en ese polígono es claramente un polígono en expansión, así que sí, yo creo que es un buen sitio donde nos hemos claro. puesto y ahora pues claro, irá en crecimiento hasta que la gente se asiente y vaya, Sí, pero sí, sí sí. que... Sí, es como un poco, el otro día leí que siempre que hay un McDonald's hay un burger cerca. No sé si Pues te has sí, dado cuenta, ¿no? Aquí la verdad que abajo hay, sí. Pues está, sí, ahora que lo dices, sí. es verdad que no hay muchos burgers, pero se suele dar esa idea. Es como que para que se repartan un poquito a los clientes, ¿no? Ya. Porque a lo mejor los que no van a McDonald's o los que a lo mejor hay mucha gente o lo que sea, o por lo que sea, Mm, caen al Burger King. Es como claro, un ya, poco, y viceversa también. sí, de, tiene un nombre, sí, como de, Sí, lo pero cojo tiene como de algo, sustituto, o sea, me llevo, sí, sí, como que están ahí tan cerca que es bueno para ellos. sí, sí, a veces pasa. Sí, Es como que sí. me quedo con lo que, por lo que sea, no entra O en el tuyo. viceversa, pero por lo Mm, que sea. Y a mí me gusta mucho la competencia, o sea, me gusta que las empresas pues tengan ya, competencia claro. porque a lo mejor, bueno, yo uso mucho, como te dije, la tarjeta esta de Dino BP y me Bien, bien. encanta. Y yo creo que Ujú, muchos que consumen de Hiperdino van porque hay muchas marcas, ¿no? O mm. sea, ¿cómo te digo? O sea, hay mucha variedad de marcas a la hora de ir a Sí, sí, comprar, sí, tenemos muchísimas ¿no? referencias. Ahí tiene mucha calidad y aparte, pues, ahorras, Claro. ¿sabes? O, bueno, sientes que estás ahorrando porque después Los vas a... mejores precios de Canarias. Eso por algo será, ¿no? Claro, eso, bueno, tú sabes, al final, eso está muy estudiado, ¿no? Entonces, al Mm, final tenemos un departamento de pricing que es de precios, o sea, que mm, son personas que están yendo, vamos, que eso no es Hiperdino, sino todo el sector retail, ¿no? Que están yendo a la competencia, viendo los precios para siempre intentar que los nuestros estén más bajos. Entonces, claro. sí, o sea, yo creo que a nosotros se nos conoce por los mejores precios de Canarias, porque la parte de frescos, o sea, carnicería, Sí, pescadería también está muy bien y por tener, como tú bien dices, mucha variedad de sí. productos. Sí, porque a lo mejor vas a otro súper y solo tienen su marca Sí, o, ¿sabes? Como que están un poco más cerrados y claro, uno si quiere disfrutar de una cierta calidad, claro. pues Hiperdino te lo ofrece. Entonces empezaste como responsable de selección y ahora Y ahora cambiaste. estoy en una parte que me gusta más porque un poco vuelvo a mis orígenes. Ha estado bien, como te digo antes, que igual que lo de estudiar derecho, creo que todo lleva un camino y todo lleva un aprendizaje, Mm, etcétera, etcétera. Y estuvo bien, aunque fue duro, como te digo, la parte de selección, sí, pero conoces muy bien las tripas de todo y la parte dura. Y ahora de poco tiempo a esta parte estoy de responsable de proyectos de recursos humanos, que al final, para que te hagas una idea, es un poco hacer lo que yo hacía desde fuera y sí. de hecho mi nuevo jefe me lo vendió así es como hacer una consultoría interna. O sea, al final, pues todo el aprendizaje que tienes de fuera, pero aplicarlo dentro. Y la verdad que está muy bien, tiene todo el Mm, sentido, porque puedo combinar todo lo que yo he visto fuera, pero es que ya estoy dentro y conozco bien la casa dentro, sí. sus luces y sus sombras. Entonces, bueno, pues poner en marcha distintos proyectos, bueno, pues no sé, hay muchas cosas confidenciales, pero bueno, sobre todo más objetivos, más generales, sin Sí, entrar en detalle, ¿no? Pues a lo mejor un modelo de liderazgo para hacer una transformación a todos los líderes de la compañía, que volvemos a lo mismo, que es unas magnitudes, somos más de 250 tiendas, hay más de 200
250 gerentes de tienda. Al final son 250 mini empresas o Mm, equipos o líderes que están liderando cada uno a su forma. sí. Siempre hay, llevan el, Directrices, siempre hay como siempre hay una... directrices, lógicamente, y hay sangre y perdino, pero es verdad que eso se puede siempre trabajar mucho y mejor el estar plenamente actualizado, porque a lo mejor uno entró hace 1000 años, otro. Claro. Entonces, el tener ese hábito de seguir formándolos, de seguir reciclándolos, de por dónde vamos a nivel tanto más técnico, estrategia, etcétera, que eso quizás se hace más, como a nivel personas y a Sí. nivel cómo quiero ser como líder, cómo Mm, tengo que cómo es un líder hiperdino, y cosas claro. así. Ya no entro más porque hay cosas, pero cosas súper interesantes. Claro, sí. ¿Y tiene buena acogida o está teniendo buena acogida con los participantes, Pues mira, como en todos lados hay de todo, porque es lo que te digo, ¿no? Al final hay gente que lleva muchísimo tiempo y tiene buenísimo y le encanta, hay gente que lleva muchísimo tiempo y es como lo que no me lo toques, un ¿no? O poco sea, reacio lo a los típico, ¿no? cambios? De esto siempre se ha hecho así, esa frase, Sí, porque se va a cambiar y hay gente nueva que le encanta, y hay sí, de todo. sí, hay de todo, sí, sí. Sí, además Hiperdino para todas las edades, ¿no? No es como un ámbito Sí. jóvenes, sino que puede entrar una persona de 20, Mm, de 30, claro, de claro. 40, Total, o sea que no hay totalmente, un totalmente. filtro de edad. No, no, de hecho, un poco cuando estaba en selección, ya te digo que sufríamos tanto, teníamos un poco este debate. Bueno, o sea, no hacía falta el debate porque era así, ¿no? Mm, Pero sí que lo poníamos sobre la mesa, decir, pues no sé si te digo que casi es mejor apostar por gente más mayor, por lo que decían, ¿no? sí. De como No te tienen van a fallar. no te van a fallar por el tipo de lo que decíamos, Sí, tienen más palabras, ya, sí, sí. Mm, nadie es mejor ni peor, pero ese enfoque o también tendrán obligaciones, tendrán sí. hijos, tendrán tal, Claro, unas y entonces no circunstancias que me. no están en la situación de rechazar un trabajo. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y puedes hablar de alguna temática en concreto de estos proyectos? O, claro, sé que es difícil. ¿O qué temáticas o temática, aparte de liderazgo, Vale. también es para, Sí, sí, para personal de equipo? ¿O solamente para responsables, para los que tengan un cargo de gerente o de encargado? bueno, a ver, pues puede ser de todo, pero es verdad que en las empresas al final, cuando quieres hacer algo, sueles empezar por los managers o los líderes, porque también son una manera de bajar en cascada. O sea, Sí. si no quieres, o sea, lo ideal incluso en los proyectos, ya el ideal, el top, el Mm, mejor proyecto es algo que toque a todos los empleados, ¿no? Pero también para ser realista, incluso cuando haces un proyecto de consultoría, pues que si no te va a costar más, bueno, pues imagínate que quieres formar en algo, mm. pues forma a todos los managers y que los managers lo bajen en Claro, cascada y sí. formen a sus equipos, Entiendo, sí, por sí, sí. ejemplo, ¿no? Y hay otro tipo de proyectos, para decirte otro tipo, ¿no? Que a lo mejor no es tanto de formación, sino de la empresa en sí. Antes te lo he nombrado, pero rápido. eh, una empresa también se tiene que sentar, el comité de dirección, a repensar y a pensar en cuáles son sus valores, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su propósito, cuál es su porqué. Y eso hay que repensarlo casi te diría cada año, Mm, porque las cosas cambian, ¿no? Y es verdad que muchas veces estamos más centrados, por supuesto, en la estrategia, en los objetivos, pero es como dar un paso todavía más atrás y más filosófico primero, que eso es de lo que a lo mejor nos tildan desde operaciones o desde el negocio, que voy a negocio, voy al objetivo de venta, voy a sí, tal, no me hable ya está. de valores ni de pájaros y flores, pero es que Quiero resultados, todo ¿cierto? tiene un sentido. O sea, Mm, para llegar a esos resultados, entonces, otro posible proyecto muy bonito siempre es, vale, ¿cuál es la cultura de esta compañía? Que es verdad que vuelvo a lo mismo, que una persona muy mm, de negocio, muy de operaciones, es como, ¿hay cultura? Pues mira, es que la cultura al final, hay una frase que a mí me encanta que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, que lo que viene a decir es, por supuesto que la estrategia es muy importante, pero si no hay una base cultural sólida, ¿y qué es una cultura en una empresa? Pues la cultura en una empresa es lo que se respira, hay otra frase que es lo que pasa cuando el jefe no está delante, es el clima, la cultura. Entonces, es muy difícil definir, pero bueno, si te pones lo defines, ¿no? Entonces, al final vamos a sentarnos, el comité, y es un trabajo también muy bonito, ¿no? Desde arriba, vale, vamos a repensar el comité de dirección, cómo es nuestra cultura y cómo sí, quieres que es, cómo es y cómo queremos que sea, que es como también un tema, ¿no? De diagnóstico y hacia dónde queremos ir. Imagínate, ¿no? Te pongo un ejemplo que no es pues queremos que nuestra cultura sea muy flexible, esté muy orientada a resultados, puede sí. ser, y sea muy comunicadora, que la comunicación esté presente. O sea, súper rápido lo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Vale,
pues vamos a poner eso negro sobre blanco. Y ahora, ¿cómo hacemos que las cosas ocurran? claro. Porque esta es la parte filosófica que sí, a mí me encanta, Muy bonita. muy bonita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues se hace de muchas maneras. Pues se hace formando, los primeros son los referentes, los líderes, los managers, Mm, formando a los líderes en eso. Vale. Luego vamos a sentarnos con los líderes e incluso con los empleados y vamos a concretar, porque si yo quiero que la empresa sea muy orientada a resultados, eso se tiene que transformar en hábitos o comportamientos reales diarios de la cajera serán unos sí, y, de una persona que sea técnico de nóminas será otro, porque su claro. realidad del día a día es Son muy diferentes. diferente. Pero es importante todo, es muy importante esa parte aspiracional y filosófica de cuáles son nuestros valores. Pues los valores de esta empresa tienen que ser este, y mejor pocos y claritos. Y luego vamos a bajarlo en cascada a comportamientos, que serán diferentes para uno o para otro, Sí, pero partirán de esos valores. claro. Eso es súper bonito. Al final es la Mm, pe la persona tiene tú como persona tienes unos valores, la empresa tiene que tener unos valores. Y ya mm, para cerrar el círculo, pero eso claro, lo ideal es que tú como eso mejor no cuestionártelo, que tú como persona y tu empresa como ente tengáis unos valores que no choquen. sí, sí, porque ahí ya Ahí vienen puede haber los conflicto. problemas, ¿no? Porque Sí. entonces te sientes como en Mm, que no estás en ese claro. propósito. Y encima no es un trabajo de un día para otro, No, sino que no. lleva su tiempo, ¿no? Dicen que, o sea, yo es que a lo que más me dedicaba, porque es verdad que es muy etéreo, pero luego al final todos los proyectos que yo hacía y ahora trato de hacer, que es más complicado desde dentro, eh, al final son cambios culturales. O sea, Mm, llámalo un poco lo que te explicaba, una cosa u otra, pero al final, ¿qué es? Son cambios culturales. Y los cambios culturales también está demostrado que por lo menos son 3 años para que pasen. Entonces, por eso también no tiras la toalla porque sabes que es eso. Si tú quieres virar la compañía hacia esto, lo que claro. sea, pues qué cosas tienen que suceder y hacer para que vire. Pues eso Sí. lleva Que su nos sí, trabajo. sí, para una sola persona, por ejemplo, coger un hábito. Para una persona, Claro. Lo de creo que son 21 sí, días eso, sí, sí, sí. consecutivos, que no es fácil, ¿eh? No, no es Uno a lo fácil. mejor Como falles uno, claro, la lectura. A mí me llama la atención leer, pero no tengo el hábito. Entonces, a lo ya, mejor leo 2 3 días seguidos y y luego, al cuarto no leo. Después al quinto sí, ya, después los 2 días no leo y después lo vas perdiendo. Y claro. no es fácil, o No, sea, tienes no. que tener mucha fuerza. Eh Imagínate eh para trabajar en Como un conjunto. elefante entero. Sí, Sí, que digo, todos remen para el mismo lado. sí, Sí, sí. sí. Lo del hábito me pasa a mí con el deporte, con la lectura lo tengo fácil. Pues sí, totalmente. Y sí, pero sin embargo te doy una cosa interesante, que sí, que eso está estudiado, que para Sí. ser una compañía son como 3 años de media. Pero fíjate, cuando vino el COVID, sin embargo, cuando pasa un gran Sí. acontecimiento, el COVID, sabes que nos marcó mucho en las formas de trabajo, pues fue mucho, o sea, el tema de teletrabajo, se Mm, aceleró, pero a unos niveles que pues a lo mejor algunos ya lo estaban haciendo un poco, un mucho, sí, pero de repente de un día para otro se hizo y se claro. vio que se podía. Sí. Y que muchas reuniones, y que hay muchas, y yo soy, ahí también estoy en la mitad, hay cosas que yo soy muy de presencial y de tocar y de tal, Mm, pero también, porque también para sí. mí el tiempo es muy importante, hay Ah, ciertas cosas, y pasa mucho en las islas, que dices tú, para una reunión que antes sí o sí te cogías un avión y te sí, ibas a Gran Canaria, a lo mejor para esta reunión no hace falta, claro, sí. para otras sí, 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 yo creo que pero la tecnología hay que utilizarla a favor de uno, ¿no? Si tú puedes exacto, hacer una reunión online, no te digo que hagas todas, porque también es importante el sí. contacto, el estar ahí presente, pero hay que utilizarlas. Y yo creo que con la pandemia y todo, incluso muchas empresas se tuvieron que adaptar, Sí, que a lo mejor no no quedó estaban otra. digitalizadas, que nunca habían hecho un Zoom en su Exacto. vida, y de repente tuvieron Pero que vieron que se hacerlo. puede, por eso, Claro. lo de los cambios culturales dijeron, ahí fue como que, no, Mm. joder, normalmente eran 3 años porque no hay necesidad, Pero pero cuando hay una necesidad, de un día para otro, empresas que a lo mejor eran superantiguas, es que sí, sí o sí sí. se pasaron a las videollamadas, Sí, porque ¿qué sí, van a hacer? no queda de otra, no queda de otra. Exacto. Y ya yo creo que para finalizar, hay una parte Ujú, muy importante que es tu pasión, que era ujú. la gestión por fortalezas. Sí. ¿Qué es la gestión por fortaleza, Elisa? Pues mira, esto yo creo que también para terminar y para cerrar el círculo, porque relaciona un poco todo, y tiene que ver también con la educación, ¿no? Y es a lo que ya para cerrar el círculo aspiraría. Yo cuando estaba en People, una de las cosas que también, joder, hicieron muy bien es que me formaron de muchas cosas y me lo financiaron, Sí. ¿no? Entonces a mí me financiaron certificarme de esto. Esto lo hace una empresa americana, Gallup, que es muy Mm. conocida. O sea, Gallup se dedica a muchas cosas, pero es como la empresa que más datos tiene. También hace las encuestas electorales, Ah, vale. maneja muchos datos, ¿no? Y dentro de eso tiene esta herramienta, y esta herramienta, que tiene que ver con la psicología,
lo que te viene a decir es que tenemos que enfocarnos en lo positivo, en los talentos y no en lo negativo. Es decir, hasta ahora, normalmente, y tiene yo creo que mucho que ver también con la educación, yo siempre lo cuento con una historia muy sencilla, pero que se entiende súper bien, ¿no? Los típicos padres que están en la puerta del colegio y le dice uno al otro, pues mi hijo ha suspendido matemáticas y ha Mm, sacado un 9 en música. exacto. Le dice, ¿y qué vas a hacer? Dice, bueno, pues ponerle un profesor particular de matemáticas, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué no se lo pones también de Mm, música? Y con esta historia muy sencilla, es el cambio de paradigma. Siempre estamos identificando, tanto en la educación como en el ámbito profesional, como en el ámbito personal, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis áreas de mejora mm, para mejorarlas, nunca mejor dicho. Y esto es un cambio de paradigma de decir, mira, de eso no es que te vayas a olvidar, pero casi. Quiero decir, si tú, y volvemos a las matemáticas, y además mi ejemplo, no eres muy buena en matemáticas, encima no te gustan mucho, claro que tú te puedes poner y mejoraría. claro. Si estoy en un 4 y además creo que lo ideal, si en el suspenso pongamos el corte, ¿no? Si estoy en un 4 oye, esfuérzate, pero es que te esfuerzas, tiempo, esfuerzo, Mm, frustración, y vas a llegar al 5 al 6 no más. Te sí. vas a quedar mediocre. Y sin embargo, lo que ya se te da bien, das por hecho que como no hay que mejorarlo, pues te quedas en ese 8 ese Sí. 9 y no lo trabajas más. Entonces te Mm, estás perdiendo pues un futuro Beethoven porque es que no le has sí. alimentado y nutrido por la Claro, música. sí, no, además, por un lado, tema de matemáticas, te vas a frustrar porque piensas, bueno, le estoy dedicando mucho tiempo y no paso del 6 o del 5 Exacto. y por otro lado, algo que te gusta o que se te da bien, Mm, no lo potencias. Entonces al final ni una cosa ni Ni la la otra. otra. Entonces a mí me gusta mucho ese cambio de mentalidad de decir, Es un cambio apuesta total. por tu talento. Es que al final hace quedarte mediocre en las 2. O Sí, sea, te mejora un poquito la matemática, te quedas igual en música y eres mediocre en ambas. Entonces, por eso digo, esto viene muy en Estados Unidos está como muy implantado, porque sabes la cultura americana tal y cual, pero yo creo que aquí, la cultura europea, somos más otra vez como orientados a lo negativo, mm, a la culpa, al tal y no, o sea, vamos a potenciar lo sí, positivo. Entonces, bueno, lo que hace esta herramienta básicamente, o sea, lo primero para mí es ese cambio de mentalidad y de paradigma que ya con eso no te tienes ni que ir a la herramienta, sino eso ya es un cambio de paradigma. Pero bueno, si quieres profundizar un poco más y quien le interese, pues esto comienza con un test, es un test muy sencillo, haces el test y te devuelve el resultado de cuáles son tus talentos naturales. ¿gratuito eso o no? O ST, No, nada, tiene nada. coste. Pero bueno, tampoco es muy caro, ¿eh? O sea, Sí, que eso en internet te metes y tú lo compras sí, y tampoco, para mí te cambia la vida por poco dinero. por poco. Que no me lo llevo yo, ¿eh? Que eso se lo lleva Gallup, empresa americana. Pero entonces te devuelve al final, después de muchos estudios tal y cual, ellos han identificado 34 talentos, que son Mm, los que más se dan. Entonces tú haces el test y te sale tus 5 talentos, primero tu top 5, cuáles son los 5 talentos de Nico, y es que además lo clava de verdad, porque yo las sí, personas que no es mentira, vamos, mm, y te clava esos talentos. Pero bueno, que este es el inicio. O sea, esto es un diagnóstico que mm. está muy bien. Oye, pues estos son mis 5 Y talentos. arrancas de ahí, ya Y arrancas ahora, con algo. y ahora ya es, vale, ¿y en qué te puedo acompañar yo? Que ahí vamos lo de coach en Claro. fortaleza. Vale, pues esos son tus talentos, vamos a desarrollarlo para convertirlo en fortaleza, porque a lo mejor algunos de ellos, esos son solo talentos en Mm, bruto, sí. pero porque ni los sabes, ni los has trabajado, ni los has Tienes desarrollado. que pulirlos, tienes Tienes que que pulirlo trabajarlos. para convertirlo en fortaleza, pero qué buen inicio, ya me conozco más y a partir de ahí voy a poner esto en valor y a trabajarlo para que se convierta en Mm, fortaleza. Y para mí, de verdad, es un cambio de todo porque, primero, llegas a resultados más excelentes porque partes con sí, ventaja y segundo y más importante, yo me voy también al propósito y al disfrute, es que disfrutas más porque claro. es lo que te gusta. Mm, Entonces lo vas a hacer contento y encima es que vas a llegar a resultados mucho más positivos. Entonces nosotros pues en los proyectos yo trato de meter esta herramienta lo más posible, pues en las formaciones, en los one to one, porque mm, la verdad es que gusta mucho y trae sí. muchos resultados. Algo fresco y diferente y Mm, sobre todo que se ven resultados de manera no sé si más visual, pero más práctico, sí. ¿verdad? Ujú. Y no es algo nuevo, por lo que entiendo, No, es o sea, en algo... Estados Unidos lleva muchísimos años, Ahora pero sí, aquí en España es menos conocido o menos claro. aplicado. Hay muy Mm, pocas personas, o sea, no es tan conocido y hay muy pocas personas certificadas de esto. Y sí, todavía no está llegando tanto como para mí la potencia y la utilidad que tiene. claro, sí. Yo la verdad que no conocía No, sí, ese ámbito, pues ¿sabes? Ah, investígalo. sí, sí. Y bueno, yo creo que si es tu pasión, pues tienes que
hacer algo al respecto, Claro, ¿no? yo es lo que te decía, que llevo que de un tiempo a esta parte, como que además un poco también lo que te decía, lo uno con la maternidad, que tienes menos tiempo y haces esa labor de autoconocimiento, de conocerle de verdad que te llena, que Mm, se te da bien, pues ya vas como el embudo cada vez más, o cerrando el círculo, como yo digo, sí, ¿no? Y conectando los puntos, a mí me gusta mucho a mí decirlo. Entonces, pues vas viendo dentro de tu carrera profesional qué cosas te han gustado más, qué se te han dado mejor. Entonces, como que yo voy metiendo todo eso ahí en una coctelera todavía o en una mochila que la está tengo ahí, detrás, está está ahí. ahí, por ahora está Que no tranquila, te la roben. porque que no me la roben también, pero está tranquila porque al final es lo que te digo, tengo ahora mismo 3 hijos muy Sí, pequeños, tal y cual, pero siempre pienso que en un futuro lo que quiero es coger esa mochila y aplicar todas esas herramientas al servicio de las sí. personas como objetivo profesional, pero sobre todo Mm, también como realización sí. personal. No, y es una parte también de emprender Ujú. que te llama la atención, Sí, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que es una buena idea y que es cuestión de encontrar el... Siempre hay tiempo, lo que pasa que a veces uno, por lo que sea, pues no, prioridades, eso, suele decir. claro, y más en tu caso, ¿no? Siendo madre de tres niños, es Sí, difícil. pero a veces eso, eso también debe ser un empujarte. O Claro, sea, sí, puede frenarte o empujarte. sí. Últimamente estoy más en que me empuje, porque hay Hombre, gente. estás aquí, ¿no? Que no es Claro, estoy fácil. muy en el tema de voy a hacer las cosas, voy a decir que sí a todo, a todo lo que me llene y me interese, porque efectivamente, al revés, como tienes menos tiempo, te tiene que empujar a hacer las cosas Sí. en ese poco tiempo, a hacer las cosas que más te Exactamente, gustan. exactamente. Porque a veces hay gente que tiene todo el tiempo del mundo, que a mí me Mm, pasa ahora que estoy de vacaciones, pues tengo ya, tanto también tiempo pasa que que después voy apurado a todos lados. sí. O sea, voy apurado al gimnasio, voy apurado al Mercadona porque me cierra. Porque me cierra, perdón, me perdí, ¿no? Entonces, siempre voy apurado y tengo todo el tiempo del mundo. Y a lo mejor cuando estoy trabajando, pues venga, por la mañana hago esto, esto y esto, Eso también es trabajo, verdad. después Eh, todo como eh, más planificado, más organizado. Eso te digo yo que también eso, con lo de ser madre, a veces pienso, es que la voy a poner en el currículum, o sea, porque digo, al revés, no te resta, Mm, te suma en el sentido, o miles de multiplica, habilidades, o multiplica. productividad, o sea, gestión del tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo, cuando tienes más tiempo, lo dejas y Sí. ahora yo mi vida es como si tú me has citado aquí 2 horas, es como todo arreglado para esas dos Sí, horas, tal. claro, sí, sí, sí. Así que, Elisa, no sé si nos ha quedado algo en el tintero, no lo sé. Yo Mm, creo que hemos no, hablado creo que largo y todo. tendido, pero muy, muy ameno. O sea, la verdad que bien. No sé si quieres decir algo para concluir esta pequeña, no entrevista, Mm. episodio de podcast. Conversación. Bueno, Conversación, sí. pues bueno, así como así a modo de resumen, un poco cerrando círculos, como Sí, digo, creo que lo dije al principio, pero creo, no sé, creo que es lo que más puedo aportar, es que al final hagas todo lo que te guste y ya no, o sea, cuando hablo de elegir desde una cosa más académica, elegir una carrera, hasta voy a irme a un episodio de podcast o voy a hacer el podcast. Quiero decir, que hagas todo lo que te llene y lo que te mm, guste, incluso sin un objetivo concreto en ese momento, porque luego todo eso se conecta, te aporta, hace que disfrutes y ya sí, con eso has ganado. Y creo que más que, además de disfrutar, siempre te va a llevar a algo bueno si es algo que de verdad te gusta sí. y se te da bien. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el hecho de hacer algo diferente, de hacer lo que te gusta, no es un callejón sin salida. Ujú, Siempre va a haber exacto. una salida, siempre va a haber una oportunidad sobre todo. Y si conoces tus talentos, Ujú, será más fácil, ¿no? Conectar y verlo todo de otra forma. Yo espero que después de esta hora y media larga, ¿no? ujú, Llegando a las 2 horas, después voy a ujú. verlo, espero que la gente que te conozca, pues te conozca un poquito más después de escucharte. O Muy sea, bien. que mucha gente, bueno, todos tenemos amigos y al final Sí, nos salen ciertas hasta que, conversaciones. exactamente, no son conversaciones al uso, ¿no? Que uno vas a tomar algo y no hablas de estas cosas. A lo mejor hablas de una, Ya. pero aquí tenemos en este episodio, Bueno, yo pues... sí, yo soy muy pesada y me pongo a dar la chapa a todo el mundo, pero sí. Y yo, bueno, espero eso, que la gente que te conozca, la que no te conozca, aprenda un poco o bueno, abra un poco más la mente y sobre todo el mensaje que has enviado, ¿no? Que es importante Ujú. para finalizarlo. Muy bien, pues te agradezco que me hayas invitado y ha sido un placer para mí. Gracias a ti y nada, muchas gracias. Gracias.